Frente al altar adornado y ante la audiencia conmovida, el billonario creía estar viviendo el día más feliz de su vida, pero bastó con que su hijo se levantara para revelar un secreto sobre la novia que lo cambiaría todo para siempre. Era el evento del año. La boda del empresario Esteban Robles con la joven Vanessa Olmos había logrado lo impensable: juntar a políticos, artistas, empresarios, futbolistas y hasta uno que otro influencer que solo fue por las fotos. Todo estaba impecable. El jardín del hotel en Valle de Bravo brillaba bajo el sol con esas mesas elegantes, las flores blancas por todos lados y un ambiente de película romántica. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Esteban, de 44 años, era viudo desde hacía 5, y aunque muchas habían intentado acercarse a él, fue Vanessa, de 29, la que logró entrar en su vida. Ella siempre aparecía sonriente, bien vestida, simpática con la gente, aunque algunos empleados decían que tenía su carácter. A él parecía no importarle. Decía que por fin había vuelto a creer en el amor y que Vanessa era todo lo que necesitaba para ser feliz otra vez. A su lado, su hijo Emiliano, de apenas 10 años, se veía nervioso. Muchos pensaban que era normal, que los niños no siempre entienden bien lo que pasa en una boda. Emiliano estaba sentado en la primera fila, vestido con un trajecito azul que le quedaba un poco grande. Tenía las manos sudadas y jugaba con los dedos como si no supiera qué hacer con ellos. A unos pasos, Esteban esperaba sonriente junto al juez. Vanessa apareció por el pasillo, vestida de blanco, del brazo de su padrino. La gente se puso de pie. Algunos aplaudieron, otros tomaron fotos, y varios se limpiaron las lágrimas. Todo parecía perfecto. La música sonaba suave. El viento movía las hojas de los árboles. Todos estaban atentos al momento. Pero cuando el juez pidió que se acercara el niño para entregar los anillos, pasó lo impensable. Emiliano no caminó hacia el altar. Se quedó parado frente a todos, apretando la cajita de anillos con fuerza. Lo miraban sin entender. Esteban le sonrió, haciéndole una seña para que se acercara. Vanessa apretó los labios. El niño levantó la mirada. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. Su voz temblaba cuando habló. No gritó, no se enojó, solo dijo lo justo. No quiero que se case con ella. Me quiere mandar con mi abuelita para que no estorbe. Nadie dijo nada. El silencio fue brutal, como si el tiempo se hubiera detenido. La música paró, y la sonrisa de Vanessa se congeló. Algunos pensaron que era una broma. Otros creyeron que el niño se estaba confundiendo. Pero Emiliano volvió a hablar. Dice que ya está harta de mí, que cuando ya sean marido y mujer, me va a mandar con la abuela porque dice que los niños como yo son una molestia. Lo escuché muchas veces, aunque ella diga que no. La cajita de anillos temblaba en sus manos. Esteban se quedó helado. Miró a su hijo, luego a Vanessa, luego al juez. Nadie sabía qué decir. Vanessa intentó reír. Dijo que era cosa de niños, que tal vez estaba confundido, que seguro había malentendido una conversación. Esteban seguía en silencio. Sus ojos iban del niño a la novia y otra vez al niño. Un par de señoras se cubrieron la boca, impactadas. Un hombre en la tercera fila murmuró que seguro el niño estaba celoso. Nadie sabía cómo reaccionar. Y entonces, entre toda la confusión, Laura, la empleada de la casa, subió al altar. Todos la conocían. Llevaba años trabajando para la familia Robles, siempre callada, siempre en su lugar. Pero en ese momento, con las manos temblando y los ojos firmes, tomó aire y habló. Lo que dijo el niño es verdad. Su voz sonó fuerte, clara. Yo lo escuché, varias veces. La señora Vanessa trataba al niño con frialdad. No le hablaba, no lo miraba. Le decía que ya estaba cansada de su presencia y que lo mejor era que viviera con la señora Catalina, que ella quería vivir tranquila con el señor Esteban y que Emiliano solo traía problemas. Vanessa giró la cara, furiosa. Intentó interrumpirla, pero Laura no se detuvo. Cuando el señor no estaba, ella era otra. Le hablaba feo al niño, le escondía sus cosas, no lo dejaba bajar a cenar. Y si él lloraba, ella cerraba la puerta. Yo lo vi, muchas veces. El juez ya no sabía qué hacer. Los invitados estaban en shock. Esteban parecía haber envejecido 10 años en ese instante. No reaccionaba. Vanessa intentó agarrarlo del brazo, pero él se soltó. Miró a su hijo, que lo miraba con miedo. ¿Todo eso es cierto, hijo?, preguntó con la voz rota. Emiliano asintió sin decir palabra. Las lágrimas por fin le corrían por las mejillas. Esteban respiró profundo, cerró los ojos, se dio media vuelta, miró a los invitados. Lo siento, esta boda se cancela. Nadie aplaudió.
Nadie gritó. Nadie dijo nada. Solo se escuchó a Emiliano soltando la cajita de anillos que cayó al suelo con un sonido seco. Laura bajó del altar, tomó la mano del niño y se lo llevó a un lado. Esteban se quedó ahí parado, viendo cómo la mujer que creyó amar lo observaba con rabia, mientras todo lo que había planeado se venía abajo. La boda soñada se convirtió en una pesadilla. Después de que Esteban dijo que la boda se cancelaba, nadie se movió. Fue como si a todos se les hubieran pegado los pies al suelo. El silencio no era como esos momentos incómodos donde nadie sabe qué decir. Era más pesado, más tenso. Se sentía en el pecho, en la espalda, en la garganta. Algunos invitados seguían con el celular en la mano, sin saber si guardarlo o grabar lo que seguía. Otros miraban a Vanessa, esperando que hiciera algo, lo que fuera. Pero ella solo se quedó ahí, con el ramo temblando en las manos y la cara completamente roja. No de pena, sino de coraje. Esteban bajó del altar, se quitó el saco y se acercó a Emiliano. Se agachó para estar a su altura y le limpió la cara con una servilleta que alguien le pasó. El niño no decía nada. Laura se quedó a su lado, sin moverse, como esperando instrucciones. Esteban la miró por un segundo y luego miró al juez, que seguía con el libro en las manos, sin saber qué hacer. Nadie decía nada. Lo que había pasado todavía se sentía irreal, como si fuera parte de una película que a alguien se le ocurrió proyectar en mitad del evento. Vanessa por fin reaccionó. Dio un paso hacia Esteban y le habló rápido, nerviosa, pero sin dejar de usar ese tono dulce que todos le conocían. Le dijo que no sabía de dónde había sacado eso el niño, que Laura siempre la había odiado, que seguramente lo había convencido de inventar todo eso para arruinarle la boda. Hasta trató de llorar, pero los ojos no le brillaban. No había ni una lágrima. Esteban la escuchó, pero no le contestó. Solo se quedó mirando a su hijo. Emiliano seguía con la cabeza agachada, apretando la mano de Laura. Un par de mujeres que estaban cerca se levantaron de su lugar y se acercaron a ofrecer ayuda. Una de ellas le preguntó a Esteban si quería llevar al niño al cuarto, que seguro estaba en shock. Pero él dijo que no. Mi hijo no está en shock. Está cansado de que nadie le crea. La voz le temblaba, pero no se notaba enojado, más bien dolido. Profundamente dolido. Doña Catalina, la mamá de Esteban, se levantó también. Tenía cara de no entender nada, pero se notaba que estaba más preocupada por el qué dirán que por otra cosa. Se acercó a su hijo y le susurró algo al oído, pero él negó con la cabeza. No, mamá, no voy a seguir con esto. Luego la miró directo. Y si tú sabías algo, también me decepcionas. La señora se quedó helada. Algunos invitados ya comenzaban a retirarse, incómodos. Otros se quedaron ahí, esperando el siguiente capítulo del drama. Era como ver una novela en vivo. Vanessa bajó del altar sin mirar a nadie. Caminó rápido entre las mesas hasta desaparecer dentro del hotel. Nadie fue tras ella. Nadie la llamó. Algunos empleados del lugar aprovecharon para comenzar a recoger algunas cosas. La boda estaba oficialmente cancelada. Esteban se quedó solo con su hijo y Laura. Caminó con ellos hacia una banca que estaba bajo un árbol, alejada del centro. Se sentó y le pidió al niño que le contara todo otra vez, con calma. Emiliano lo hizo, esta vez con más detalles. Dijo que todo empezó unas semanas después de que Vanessa se mudó a la casa. Al principio intentó llevarse bien con ella, pero ella apenas le contestaba. Que cada vez que él se acercaba, ella se alejaba. Que cuando Esteban no estaba, ella lo ignoraba por completo. Que un día, sin querer, escuchó cómo hablaba con alguien por teléfono y decía que ya estaba cansada del niño, que lo iba a mandar con la abuela apenas se casaran, que lo peor fue cuando trató de hablar con ella y ella le dijo que no era su problema, que él no era su hijo. Esteban no interrumpió ni una sola vez, solo escuchó. Cuando Emiliano terminó de hablar, Laura intervino. Dijo que ella trató de hacer algo, que intentó hablar con Vanessa, pero que le dijo que se callara, que no se metiera, que si decía algo iba a perder su trabajo. Esteban se quedó unos segundos en silencio. Luego se paró y caminó unos pasos. Se pasó la mano por la cara, por el cabello. Se veía devastado. Nunca pensó que algo así pudiera pasar justo el día que creyó que su vida se estaba arreglando. Un fotógrafo se acercó a preguntar si podía tomar unas fotos para documentar lo que había pasado. Esteban lo vio con una cara tan dura que el hombre se fue sin decir una palabra. Después llegó uno de sus socios, don Fabián, que había sido amigo de su papá. Le dijo que lamentaba mucho todo, que si podía hacer algo para ayudar. Esteban le agradeció, pero le pidió que lo dejaran solo. Poco a poco,
Los invitados fueron saliendo del lugar. Algunos lo abrazaron, otros ni lo miraron. El escándalo iba a correr como pólvora, eso era seguro, pero a él ya no le importaba. Solo quería llevar a su hijo a casa. Al día siguiente, las redes estaban reventando. Todo mundo hablaba de la boda cancelada, del niño que dijo la verdad, de la empleada que lo confirmó. Había memes, videos, versiones distintas. Algunos decían que era un invento, otros lo aplaudían, pero a Esteban nada de eso le importaba. Ese día no salió de su casa, no contestó llamadas, solo se encerró con Emiliano y le pidió perdón. Le dijo que nunca más iba a permitir que alguien lo tratara así. Emiliano solo lo abrazó. Laura los miró desde la puerta del cuarto y sintió algo que no supo explicar. No era orgullo, tampoco tristeza. Era algo más profundo, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Esa noche cenaron los tres juntos, sin protocolo, sin mesa enorme, sin sirvientes, solo ellos. El niño volvió a sonreír un poco, y Esteban, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en Vanessa, pensó en todo lo que no había visto, en cómo había fallado, y también en lo mucho que le debía a la única persona que sí se atrevió a hablar cuando todos los demás guardaron silencio. Las horas después del escándalo en la boda fueron un desastre, no solo en lo emocional, también en lo práctico. El hotel mandó la cuenta completa, sin descuentos ni disculpas. Las flores, la comida, la música, todo estaba cobrado como si la fiesta se hubiera llevado a cabo. A Esteban no le importó, no peleó, no reclamó, solo pidió que le enviaran los cargos y se encerró en su casa con Emiliano y Laura. No quiso ver a nadie más. Durante 3 días apagó el celular, dejó de contestar correos y hasta canceló reuniones importantes. No podía pensar. Cada vez que cerraba los ojos, lo único que veía era la cara de su hijo ese día, parado con la cajita de anillos en la mano, diciendo lo que nadie se había atrevido a decir. Vanessa no tardó en reaparecer. Primero intentó llamarlo. Luego le escribió un mensaje diciendo que todo había sido una confusión, que el niño malinterpretó una conversación, que Laura estaba manipulando la situación para quedarse con su confianza. Esteban leyó el mensaje y no respondió. A los 2 días le llegó un correo mucho más largo, escrito con palabras cuidadas, como si lo hubiera redactado un abogado. Ahí Vanessa ya hablaba de daño a su imagen, de rumores falsos, de querer aclarar todo en público. Decía que merecía una oportunidad para defenderse, que él, como hombre justo que siempre había sido, debía escuchar su versión antes de juzgarla. Esteban borró el correo sin siquiera terminarlo. La verdad, ya la tenía clara. No solo por lo que dijo Emiliano, sino por la forma en que Laura lo confirmó. Lo que más le dolía no era haber estado a punto de casarse con alguien que no quería a su hijo. Lo que más le dolía era no haberlo notado. Había señales, muchas, solo que no quiso verlas. Pensaba que era normal que Vanessa no supiera cómo tratar a un niño. Pensaba que Emiliano estaba pasando por una etapa difícil. Nunca imaginó que su silencio era por miedo. Una mañana, Laura entró al estudio con una charola de desayuno. No era su trabajo hacerlo, pero ese día lo hizo. Llevaba café, pan tostado y un pequeño plato con fruta. Esteban levantó la mirada y le agradeció. Ella no dijo nada, solo se sentó frente a él. Estaba seria. Después de unos segundos, habló. No quiero que piense que me metí por chismosa. Solo no podía seguir viendo cómo ese niño sufría sin que nadie hiciera nada. Esteban la miró directo a los ojos. Sé que no lo hiciste por mala intención. Lo sé. Laura respiró hondo. Intenté hablar con la señora Vanessa más de una vez. Siempre me salía con que el niño necesitaba límites, que no era mi asunto. Y cuando vi que el patrón no se daba cuenta, me sentí culpable, por no hacer nada, por callarme. Él se quedó callado un momento. Te fallé, como jefe, como papá. Te fallé a ti y a Emiliano. Laura no supo qué decir. Se levantó con la intención de irse, pero Esteban la detuvo. ¿Qué fue lo peor que viste? Ella se quedó parada, sin moverse. Dudó unos segundos. Luego habló. Una vez lo dejó fuera de la casa. Llovía. El niño se había manchado el pantalón con lodo y ella no lo dejó entrar. Dijo que no quería ver suciedad en la sala. Yo lo metí por la cocina, le di ropa seca, pero no le dije nada a usted porque tenía miedo de perder mi trabajo. Esteban cerró los ojos con fuerza. No podía creer que algo así hubiera pasado en su casa, en su propia casa. Laura siguió. Otra vez le rompió un dibujo que él le había hecho. Lo tiró a la basura en su cara. Le dijo que eso era una porquería. Él se fue llorando. Cuando usted llegó, ella lo abrazó como si todo estuviera bien. La rabia le subió por el pecho.
Esteban se paró de la silla, caminó hasta la ventana y se apoyó ahí. Estaba al borde de explotar, no con Laura, sino con él mismo, con su ceguera, con sus decisiones, con todo. Emiliano entró al cuarto en ese momento. Tenía un cuaderno en las manos y se lo dio a su papá. Escribí todo lo que me acuerdo, por si necesitas saber más. Esteban lo abrazó sin decir una sola palabra. Esa tarde, Esteban mandó llamar a su abogado, no por Vanessa, sino para dejar arreglado un asunto que llevaba años posponiendo, el testamento. Dejó por escrito que Emiliano era el heredero principal de todo, nadie más, y también dejó anotado que cualquier persona que lo maltratara quedaba fuera de cualquier beneficio, sin importar quién fuera. Esa decisión no fue por coraje, fue por amor, por culpa, por necesidad de hacer lo correcto. Cuando el abogado se fue, Esteban se quedó en silencio un buen rato. Luego buscó a Laura. Estaba en la cocina lavando trastes. ¿Tienes un momento? Ella asintió. Se secó las manos y lo siguió. Subieron al despacho. Él cerró la puerta y le pidió que se sentara. No sé cómo agradecerte lo que hiciste. Si tú no hablas ese día, yo me caso con esa mujer. Y tal vez en unos meses me doy cuenta de todo. Pero ya hubiera sido tarde. Tú evitaste que mi hijo viviera una pesadilla. Laura se sintió incómoda. No estaba acostumbrada a que alguien la elogiara, mucho menos su jefe. Solo hice lo que cualquier persona con corazón hubiera hecho. No. Mucha gente sabía y se quedó callada. Tú hablaste. Eso vale más de lo que imaginas. Esteban hizo una pausa. Quiero que sepas que esta casa es tu casa, que siempre vas a tener un lugar aquí, y que si algún día quieres hacer algo diferente, estudiar, trabajar en otra cosa, solo dime, yo te ayudo. Laura bajó la mirada. No sabía qué decir, pero en sus ojos había algo que no había mostrado antes: confianza, respeto, agradecimiento. Esa noche, Emiliano se acercó a Laura mientras ella doblaba ropa. Gracias por decir la verdad. Nadie me había creído antes. Ella se agachó, lo abrazó y le dijo al oído: siempre te voy a creer, Emiliano, siempre. Y en ese momento, sin que nadie lo supiera, algo cambió en esa casa. Un lazo se formó, uno fuerte, uno que ya no se rompería fácilmente. La boda cancelada se convirtió en noticia nacional. No pasaron ni 24 horas cuando ya había videos en todos lados. Alguien había grabado justo el momento en que Emiliano decía que su futura madrastra quería mandarlo con la abuela. Otro grabó a Laura subiendo al altar. Y alguien más captó a Esteban cancelando todo. No importó que el evento fuera privado, o que en la invitación se especificara que no se podían grabar videos. Eso quedó en segundo plano. Lo que vendía era el drama. El hashtag «La boda cancelada Esteban» se volvió tendencia en cuestión de horas. Algunos decían que fue una jugada de marketing, otros lo vieron como un ejemplo de amor de padre. La mayoría simplemente se entretuvo con los memes. Había uno donde ponían a Emiliano como héroe con capa y otro donde a Vanessa la pintaban como villana de película. Esteban no tenía idea de nada de eso. Apenas salía de su casa. Solo se enfocaba en su hijo y en mantener la calma, pero no podía negar que el escándalo lo había alcanzado. Sus socios empezaron a llamarlo, algunos con preocupación, otros con puro chisme disfrazado de interés. Le preguntaban si era cierto todo lo que decían, si la empleada seguía en su casa, si de verdad había sido el niño quien paró la boda. Él solo respondía que no tenía comentarios, que necesitaba tiempo, que ya hablaría cuando fuera necesario. Vanessa, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Contrató a una publirelacionista para limpiar su imagen. Comenzaron a salir notas en portales de chismes diciendo que ella había sido víctima de una campaña en su contra, que el niño estaba manipulado por la empleada, que todo fue planeado por gente que no quería verla feliz. También hubo una entrevista en la que ella lloraba frente a cámara diciendo que amaba a Esteban con todo su corazón y que nunca quiso hacerle daño a Emiliano, que lo veía como un hijo. Eso fue lo que más molestó a Esteban. Escucharla decir eso mientras él recordaba los dibujos rotos, los castigos silenciosos, el desprecio escondido. Cerró la computadora de golpe. No volvió a ver la entrevista. Laura sí la vio, pero no dijo nada. No hizo comentarios. Solo miró a Emiliano, que jugaba en la sala, y sintió rabia por dentro, no por lo que Vanessa decía, sino por lo fácil que era mentir frente a una cámara. La madre de Esteban, doña Catalina, también fue alcanzada por la tormenta. Algunas revistas la mencionaron como la posible cómplice de Vanessa. La acusaban de querer sacar al niño del camino para mantener su influencia en la familia. Aunque nada estaba confirmado, las sospechas crecieron. Un día llegó a la casa sin avisar,
molesta, vestida de pies a cabeza de negro, como si estuviera de luto. Exigió hablar con su hijo en privado. Laura la hizo pasar, pero se quedó cerca por si pasaba algo. Esteban la recibió en la oficina. No se abrazaron. No hubo sonrisas. La tensión se notaba desde el primer segundo. «Estás haciendo un escándalo de algo que se pudo resolver en familia», dijo Catalina. «¿Resolver en familia? ¿Mandando a mi hijo con usted para que sufra lejos de mí?» La señora se ofendió. Dijo que nunca estuvo de acuerdo con eso, que Vanessa lo decía en tono de broma, que no era literal. Esteban no le creyó. «Si tú sabías cómo trataba a Emiliano y no me lo dijiste, entonces fuiste parte del problema». Catalina se levantó indignada. «No voy a permitir que una empleada te meta ideas en la cabeza. No me metió nada. Solo tuvo el valor de hablar cuando todos los demás callaron». La conversación terminó mal. Catalina se fue sin despedirse. Laura escuchó la puerta cerrarse con fuerza, pero no preguntó nada. Esteban salió minutos después con la cara tensa. No dijo palabra. Caminó directo al patio donde estaba Emiliano. Se sentó a su lado, como si necesitara sentir que todo eso todavía valía la pena. Esa semana también llegaron reporteros a la entrada del fraccionamiento. Algunos intentaron sobornar al guardia para entrar. Uno de ellos logró tomar fotos desde un dron. Las imágenes de Esteban y su hijo caminando por el jardín se publicaron en varios medios, acompañadas de titulares exagerados. «Billonario destruido por el amor. Hijo salva a papá de casarse con bruja. La empleada que rompió una boda millonaria». Esteban no sabía si reír o llorar. La invasión a su privacidad lo enojaba, pero ver a Emiliano más tranquilo lo ayudaba a no perder el control. En medio de todo eso, Laura se convirtió en una figura clave en la casa, no solo porque cuidaba a Emiliano, sino porque también sabía cómo mantener el equilibrio. Preparaba la comida favorita del niño, lo ayudaba con las tareas, le ponía películas, y hasta lo acompañaba cuando Esteban no podía estar, pero no se aprovechaba de la situación. Nunca cruzó la línea, no pedía nada, no esperaba nada. Esteban lo notaba, y eso le generaba un respeto diferente, más profundo. Una noche, después de cenar, Emiliano se fue a dormir temprano. Esteban se quedó en la cocina con Laura. Hablaron un rato de cosas simples, del clima, del ruido en redes, del colegio, y en un momento, sin pensarlo demasiado, él le dijo: «No sé qué habría hecho sin ti». Laura se sonrojó un poco, bajó la mirada y le contestó con una sonrisa tímida: «Lo que cualquiera con sentido común habría hecho». Pero no era verdad, no cualquiera lo habría hecho. Esteban lo sabía, y aunque no lo decía en voz alta, cada día pensaba más en eso, en ella, en su valor, en su forma de estar ahí, sin pedir nada, solo haciendo lo correcto. Mientras tanto, Vanessa preparaba su siguiente jugada, porque si algo tenía claro, era que no iba a quedarse callada. El escándalo la había dejado marcada, y en su cabeza, alguien tenía que pagar por eso, aunque tuviera que arrastrar a todos. El miércoles por la mañana, Vanessa regresó por sus cosas. No avisó, no pidió permiso, solo llegó, tocó el timbre, y cuando Laura abrió, ahí estaba ella, vestida con ropa ajustada, lentes oscuros enormes y cara de pocos amigos. Detrás venía un hombre alto con cara de fastidio, cargando una maleta y una caja de cartón. Laura pensó en cerrarle la puerta, pero no tenía derecho, no aún, así que se hizo a un lado y dejó que entrara. Vanessa no saludó, no preguntó por Emiliano, no dijo nada sobre lo que pasó, solo dijo: «Vengo por lo que me pertenece». Laura la dejó pasar sin discutir. Vanessa subió las escaleras directo a la habitación que había compartido con Esteban durante unos meses. El tipo que la acompañaba, al parecer un chofer de confianza, le seguía con la cabeza agachada, sin mirar a nadie. Laura fue a la cocina, tomó un trapo y empezó a limpiar por hacer algo, por mantenerse ocupada, por no subir y escuchar lo que no debía. Esteban estaba en la oficina. Cuando le avisaron que Vanessa había llegado, no reaccionó de inmediato. Tardó unos segundos en levantarse de la silla. Caminó por el pasillo despacio, como si cada paso le pesara. Subió las escaleras sin prisa y llegó a la habitación justo cuando ella terminaba de cerrar la última caja. Ella lo vio y sonrió, pero esa sonrisa no tenía nada de sincera. Era más una mueca, una mezcla de orgullo y rabia. «Pensé que me ibas a ayudar a empacar, pero veo que ahora tienes nueva asistente». Esteban no cayó en el juego. «¿Vienes por tus cosas o por otro escándalo?». Vanessa se encogió de hombros. «Solo vine por lo que es mío. No quiero quedarme con nada tuyo. Bueno, excepto el tiempo perdido». Esa última frase la dijo como si fuera un disparo.
Esteban respiró hondo, se acercó a la ventana y se quedó ahí mirando hacia el jardín. No puedo creer que hayas sido capaz de tratar así a un niño, a mi hijo. Ella dejó de fingir. La sonrisa desapareció. Su voz cambió. Ese niño nunca me aceptó. Me hacía la vida imposible, siempre metiéndose, siempre llorando por todo. Y tú, como buen papá sobreprotector, nunca lo viste. Yo solo quise darte una vida tranquila. Pero claro, tu querida empleada se encargó de arruinarlo todo. Esteban se volteó. Su mirada era dura. No gritó, no alzó la voz, pero cada palabra pesaba. Laura hizo lo que tú no tuviste el valor de hacer, decir la verdad. Tú jugaste a ser buena mientras lastimabas a alguien que no podía defenderse. Si piensas que algún día te voy a perdonar, estás muy equivocada. Vanessa no respondió, solo se agachó, cerró la maleta y se levantó con dignidad. Caminó hasta la puerta, pero antes de salir volteó a verlo por última vez. No me subestimes, Esteban. Tú crees que ya me sacaste de tu vida, pero esto apenas empieza. Bajó las escaleras con paso firme. Laura, que estaba en el pasillo, la vio pasar sin moverse. Vanessa la miró de reojo. «Felicidades, te salió bien la jugada». Laura no contestó. Solo la vio con calma, sin miedo. El tipo de la maleta bajó detrás de ella, y juntos salieron de la casa sin mirar atrás. La puerta se cerró con un sonido seco. Laura se quedó unos segundos ahí parada, sintiendo cómo el ambiente volvía poco a poco a la normalidad, como si la casa soltara el aire que había estado conteniendo. Emiliano bajó corriendo de su cuarto. ¿Ya se fue? Laura asintió. El niño sonrió, pero no con alegría, más bien con alivio. Se acercó y le dio un abrazo. «Ya no va a volver, ¿verdad?» «No, Emiliano, ya no». Esteban bajó después. No dijo nada al principio. Se sentó en uno de los sillones del recibidor. Se frotó la cara con las dos manos, como si necesitara reiniciarse. Laura se acercó con un vaso de agua y se lo ofreció. Él lo tomó, bebió un poco y luego habló. «¿Estás bien?» Ella asintió. «¿Y tú?» Él la miró. Sus ojos tenían esa mezcla de cansancio y decepción que aparece cuando uno ve caer a alguien que creyó conocer. «No sé, pero me siento más tranquilo que en los últimos meses». Ese día no hubo comida especial ni celebración. Laura preparó algo sencillo: arroz blanco, pollo a la plancha y agua de limón. Emiliano comió contento. Esteban poco. Se notaba que tenía muchas cosas en la cabeza. En la noche, cuando el niño ya dormía, Esteban y Laura se encontraron otra vez en la cocina. Ella limpiaba la estufa, él buscaba café. Se quedaron un momento en silencio, hasta que él rompió el hielo. «Nunca te pregunté, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué arriesgarte a quedarte sin trabajo?» Laura siguió limpiando mientras hablaba. «Porque ese niño me importa, y porque yo también fui una niña que nadie escuchó. No iba a dejar que le pasara lo mismo». Esteban la miró con una expresión distinta. No era solo respeto, era algo más. Algo que empezaba a crecer sin que ninguno de los dos lo dijera en voz alta. «Gracias», fue lo único que dijo. Y con eso bastó. Laura asintió, sin mirarlo, y siguió limpiando. Afuera, la noche era tranquila. No había música, ni risas, ni fiesta. Solo una casa que por fin empezaba a sanar. Una despedida sin lágrimas, pero con mucho por reconstruir. Pasaron los días, y la calma empezó a instalarse poco a poco en la casa. No era una paz completa, de esas que se sienten cuando todo está bien, pero sí una tranquilidad que se notaba en los detalles. Emiliano volvió a sonreír más seguido. Ya no se encerraba tanto en su cuarto. Incluso comenzó a salir al jardín por las tardes para jugar con una pelota, sin que nadie se lo pidiera. Laura lo acompañaba a veces, sentada en una banca mientras le aplaudía cuando él intentaba hacer dominadas. Otras veces, lo dejaba solo para que él mismo decidiera cómo pasar el rato. No lo presionaba. Lo dejaba ser. Esteban notaba todo eso. Desde su despacho, cuando se asomaba por la ventana, veía a su hijo más suelto, más niño, y a Laura, siempre pendiente pero sin invadir. Esa forma de estar presente sin aplastar, de ayudar sin decir, «te estoy ayudando», era algo que él no sabía que valoraba tanto hasta que la vio hacerlo todos los días. Una noche, después de cenar, Esteban se quedó recogiendo los platos con Laura en la cocina. Emiliano ya se había ido a dormir. No hablaron mucho, pero en un momento él se le quedó viendo mientras ella lavaba los trastes. No dijo nada, solo observó cómo se movía, cómo se amarraba el cabello con una liga que tenía en la muñeca, cómo se quitaba la espuma de las manos con agua caliente. Laura lo notó, volteó y le sonrió. «¿Qué pasó?» Esteban negó con la cabeza.
medio sonriendo también. Nada, solo pensaba que haces que esta casa se sienta más viva. Laura se sonrojó un poco, bajó la mirada y siguió lavando. No dijo nada más, pero esa frase se le quedó dando vueltas en la cabeza toda la noche. Al día siguiente, Esteban decidió invitarla a desayunar fuera, no como una cita, sino como agradecimiento. Ella al principio no quiso. Dijo que no era necesario, que con estar bien con Emiliano ya se sentía recompensada, pero él insistió. Le dijo que no era una salida romántica, solo quería pasar un rato con alguien que le diera paz. Usó esas palabras. Paz. Y eso fue lo que la convenció. Fueron a un café pequeño, no muy lejos de la casa, nada ostentoso. Un lugar sencillo, con mesas de madera, pan recién hecho y café fuerte. Se sentaron junto a la ventana. Hablaron de cosas simples, de Emiliano, de sus gustos, de cómo estaba en la escuela, de los planes para cambiarlo de colegio el próximo ciclo. Laura dio algunas ideas que a Esteban le gustaron. Él le preguntó por su familia, y ella habló con naturalidad. Dijo que era la mayor de 3 hermanas, que su mamá había fallecido hace años, y que su papá vivía en otro estado, que trabajó desde joven porque nunca le gustó depender de nadie, que no tenía pareja ni hijos, y que estaba bien así. Esteban la escuchaba con atención, no por compromiso, sino porque le interesaba de verdad. Esa fue la primera vez que se dio cuenta de que no solo la respetaba como persona, sino que la admiraba, no por un tema físico, aunque era una mujer atractiva, sino por su forma de ser, sencilla, directa, sin poses, sin máscaras. Al regresar a casa, el ambiente se sintió distinto. No incómodo, solo distinto. Emiliano los recibió con una sonrisa y les preguntó si le habían traído pan. Esteban le dio una bolsita con una concha de chocolate y el niño brincó de gusto. Laura lo miró con ternura. Después se fue directo a la cocina. Esteban se quedó solo unos minutos en la sala. Se sentó, se acomodó y se dio cuenta de que había pasado toda la mañana sin pensar en Vanessa. Ni una vez. Y eso fue raro, porque durante semanas su cabeza había sido un lío de recuerdos, coraje y decepción. Pero ese día, nada. Ni una imagen de ella, ni una pregunta sin respuesta. Solo ese desayuno sencillo con Laura, ese café caliente, esa charla ligera, y algo se le movió por dentro. No lo entendió del todo, pero ahí estaba. En los días siguientes, esa sensación volvió en momentos inesperados. Como una tarde en que escuchó a Laura y Emiliano reír desde la cocina, o una noche en que ella subió a dejarle un té para el insomnio y le dejó una servilleta doblada con una nota que decía: «No pienses tanto, a veces dormir es lo único que uno necesita». Esas cosas pequeñas, que para muchos pasan desapercibidas, a él lo marcaban, porque venía de una relación donde todo era apariencia, donde cada detalle parecía calculado, como si estuviera en un escaparate. Con Laura era todo lo contrario. Era como si ella no intentara impresionar a nadie. Solo vivía, solo hacía lo correcto, solo cuidaba. Y eso empezaba a hacerle bien. Un viernes por la noche, Emiliano se quedó a dormir con un amigo. Esteban se quedó solo en casa por primera vez en semanas. Laura también, pero cada quien en su espacio. Después de cenar algo ligero, ella fue a la sala a ver una película. Esteban bajó por agua y la vio ahí, envuelta en una cobijita, con una taza de té y las luces bajas. «¿Qué ves?», preguntó desde la cocina. «Una de suspenso. Pero ya me estoy arrepintiendo». Él se rió. «¿Quieres que la veamos juntos? Prometo no asustarte». Laura se encogió de hombros y le hizo un espacio en el sillón. Así, sin planearlo, vieron la película completa. A ratos hablaban, a ratos se reían, a ratos se callaban. Cuando terminó, no se movieron de inmediato. Se quedaron sentados, en silencio, sin mirar la pantalla. Fue ahí cuando Esteban volteó y la miró. No de forma intensa ni exagerada, solo con calma, como si de pronto la viera diferente. ¿Tú alguna vez te imaginaste estar aquí, en esta casa, en esta situación? Ella negó con la cabeza. No, pero la vida no pregunta, ¿no? Él sonrió. No, la vida solo pone las cosas donde deben estar. Laura lo miró un segundo, bajó la mirada y se levantó. Me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches, Laura. Esa noche, Esteban tardó en dormir, no porque pensara en problemas, sino porque por primera vez en mucho tiempo se quedó pensando en posibilidades, no en errores, no en el pasado, en lo que podía venir, en algo que apenas estaba empezando, en algo inesperado. El sábado amaneció tranquilo.
Esteban salió a correr temprano, como solía hacer antes de que su vida se volviera un lío. Laura preparó el desayuno con Emiliano. Hicieron hot cakes con caritas de chocolate y jugo de naranja natural. El niño estaba contento. Todo parecía fluir bien, pero había algo que ninguno de los tres sabía. Esa paz estaba a punto de romperse. Cerca del mediodía, mientras Laura salía al jardín a regar las plantas, un coche negro se estacionó frente a la casa. No era raro que llegaran visitas, pero este auto no tenía placas visibles. Tampoco bajó nadie al principio. Laura lo notó. Se quedó mirando unos segundos y siguió con lo suyo. 10 minutos después, tocaron el timbre. No era el timbre principal, era el de la entrada de servicio. Eso le dio mala espina. Caminó hasta la reja lateral con el corazón acelerado. Al llegar, lo vio. Parado del otro lado, con lentes oscuros y una sonrisa torcida. Julián, el hombre que había sido su pareja años atrás, el que la había hecho llorar, el que la había hecho sentirse pequeña, el que ella creía completamente fuera de su vida. «Hola, flaquita. ¿Te acuerdas de mí?» Laura no respondió. Se le tensó el cuerpo de inmediato, no por miedo físico, sino por el recuerdo, por todo lo que le removía solo verlo. «¿Qué haces aquí?», preguntó en seco. Julián se quitó los lentes y la miró con esa cara cínica que siempre usaba cuando venía a pedir algo disfrazado de favor. «Solo pasaba por la zona y me dio curiosidad ver cómo vivías ahora. Bonita casa, mucho lujo. Me imagino que te va muy bien». Laura no abrió la puerta, ni un centímetro. Solo apoyó las manos en la reja. «Vete, Julián. No tienes nada que hacer aquí». Él se acercó un poco más, sin dejar de sonreír. «¿Y si sí tengo? A lo mejor quiero platicar contigo. A lo mejor quiero recordar los viejos tiempos». Ella apretó los dientes. «Los viejos tiempos se acabaron. No tienes derecho a venir aquí. Si no te vas, llamo a seguridad». Julián bajó la mirada un segundo. Luego la subió otra vez, pero ya no con sonrisa. «No me hables así. No te conviene. No olvides que yo sé cosas de ti que podrían hacerle mucho daño a tu nueva vida». Laura sintió cómo se le helaban los pies. Sabía a qué se refería. Sabía que Julián no amenazaba por gusto. Lo hacía porque algo quería. «¿Qué quieres?». Él se encogió de hombros como si fuera cualquier cosa. «Un favorcito, un préstamo. No mucho. Algo simbólico, para empezar». «¿Y si digo que no?». Julián sonrió de nuevo. Esa sonrisa falsa que ella odiaba. «Entonces hablo. Y créeme que no solo se va a enterar tu patrón de lo que hiciste hace años, también los medios. Ahora tú eres una figura pública, ¿no? Todos te conocen como la salvadora del niño, la que rompió la boda. ¿Qué pasaría si supieran lo otro?». Laura tragó saliva. «Lárgate. Nos vemos pronto, flaquita. Cuídate». Julián se dio media vuelta y caminó hacia el coche con toda la calma del mundo. Subió y se fue sin prisa. Laura se quedó un minuto frente a la reja, sin moverse, con el corazón reventando en el pecho. No lloró, no gritó, solo respiró profundo y entró a la casa. Se lavó las manos con fuerza, como si pudiera sacarse la sensación de encima. Emiliano la encontró ahí, en la cocina. «¿Estás bien?». Ella lo miró y sonrió con esfuerzo. «Sí, solo me dio un poco de calor. Ya va a pasar». El niño le creyó. Se fue a ver la tele, pero Esteban no. Cuando llegó y la saludó, notó que algo andaba mal. No dijo nada en ese momento, pero la observó. Vio que tenía los hombros tensos, las respuestas cortas, la mirada distraída. Esa noche, cuando Emiliano se durmió, Esteban fue a buscarla. La encontró en la terraza, sentada con una cobija en las piernas y una taza de té en las manos. «¿Puedo?», preguntó. Laura asintió. Él se sentó a su lado. «Hoy pasó algo. Lo noto». Ella no respondió. Se quedó viendo la taza, como si ahí estuviera la respuesta. «Laura, si te pasa algo, me puedes decir. No estás sola». Y eso fue lo que la quebró. No el recuerdo de Julián, no las amenazas, no el miedo. Lo que la quebró fue que alguien le dijera eso sin pedir nada a cambio. Sintió que le temblaban los ojos. Apretó la mandíbula para no llorar, pero al final se le escaparon 2 lágrimas. Esteban no la presionó, solo esperó. «Hoy vino alguien de mi pasado, alguien que me hizo mucho daño». «¿Quién?». «Un ex. No sabía que sabía dónde vivía. No tenía idea de que todavía me seguía los pasos. Me pidió dinero. Me amenazó con hablar». «¿Hablar de qué?». Ella dudó. «De algo que hice hace muchos años. Algo que no fue delito, pero que sí me podría meter en problemas si lo malinterpretan. No era mala intención. Fue una decisión desesperada. Una de esas cosas que uno hace cuando cree que no tiene salida». Esteban no pidió más detalles. La miró con calma.
¿Confías en mí? Sí. Entonces no tienes por qué tener miedo. Si vuelve a aparecer, yo me encargo. Esta es tu casa. Nadie va a venir a asustarte aquí. Laura respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió protegida. Al día siguiente, Esteban instaló cámaras nuevas en toda la casa. También reforzó la seguridad del fraccionamiento. Dio instrucciones claras de que cualquier visita inesperada debía ser reportada al instante. Laura no se lo pidió. Él lo hizo por decisión propia, sin ruido, sin escándalo, sin hacerlo sentir como un favor, y eso a ella la marcó. Mientras tanto, Julián no se fue muy lejos. Se quedó en un motel de mala muerte, planeando su siguiente paso. Sabía que Laura era más fuerte de lo que recordaba, pero también sabía que todo mundo tiene un punto débil, y él pensaba encontrar el de ella, cueste lo que cueste. En la casa, los días seguían fluyendo con cierta normalidad. Laura se encargaba de los quehaceres diarios. Emiliano volvía poco a poco a su rutina escolar, y Esteban trabajaba desde casa más seguido de lo habitual. Todo parecía en orden, pero fuera de los pasillos principales, en la cocina, en la lavandería, en las zonas que pocos veían, empezaron a correr los murmullos. Primero fue Martita, la señora que venía 2 veces por semana a planchar. Ella fue la que dijo, sin querer, que había notado cómo don Esteban miraba a Laura distinto. No era una mirada cualquiera, era una de esas miradas que duran un poquito más de lo normal. Luego lo comentó con Alejandra, la cocinera, mientras doblaban servilletas. Alejandra no dijo nada al principio, pero días después también se dio cuenta. Una vez, al pasar por la sala, vio a Esteban reírse de algo que Laura había dicho. No era un simple jajaja de compromiso, era una risa real, de esas que no se fingen. Ahí fue cuando Alejandra soltó: «Eso no es normal entre patrón y empleada», y el comentario empezó a repetirse. Algunos lo decían en tono de chisme, otros con cierto juicio escondido. «Pues ella no es tonta», murmuró un jardinero. «Sabe bien lo que hace. Se ganó al niño, y con eso se metió hasta la cocina». Una señora que venía a limpiar los domingos opinó distinto. «Yo la veo buena gente. Si se gusta con el patrón, pues ¿qué? Está sola, él también. A nadie le están quitando nada». Pero ya el tema estaba sobre la mesa. Aunque nadie lo decía frente a Esteban o Laura, las miradas empezaron a pesar. De esas miradas que dicen más que 1000 palabras. Laura se dio cuenta. Una tarde, mientras estaba en la cocina sirviendo café, escuchó cómo Martita y Alejandra bajaban la voz en cuanto entró. No necesitó oírlas para saber que hablaban de ella. No era la primera vez. Desde hacía días notaba cómo algunas conversaciones paraban cuando ella se acercaba, cómo ciertos saludos ya no sonaban igual, cómo el ambiente se sentía espeso, como si el aire tuviera algo atrapado. No dijo nada. No era de las que armaban escándalo, pero por dentro sí le dolía, porque siempre había hecho su trabajo con respeto, sin meterse con nadie, porque nunca buscó sobresalir ni llamar la atención, solo quería hacer las cosas bien. Pero en una casa como esa, donde todo se sabía tarde o temprano, cualquier cambio era notado, y el cambio entre ella y Esteban, aunque sutil, era real. Él la buscaba más, le preguntaba su opinión sobre cosas que antes no importaban, la trataba con más confianza, no con coqueteos, sino con ese trato cálido que solo se tiene con alguien que te importa. Una noche, mientras Laura acomodaba ropa en la recámara de Emiliano, escuchó que tocaban la puerta principal. Era tarde, casi las 9. Esteban abrió y al ver quién era, frunció el ceño. Doña Catalina, su madre, de nuevo. Entró como si nada, con esa seguridad que solo tienen las personas acostumbradas a que todo se haga a su manera. Saludó rápido, sin mucho cariño, y fue directa. «Necesito hablar contigo». Esteban la llevó al estudio. Cerraron la puerta, pero Laura alcanzó a escuchar parte de la conversación, porque el niño le pidió que lo llevara por un jugo a la cocina. Al pasar cerca, escuchó el tono firme de la señora. «No quiero que malinterpretes esto, Esteban, pero se está diciendo por todos lados que tienes algo con la muchacha». «¿Quién lo dice?», preguntó él, sin subir la voz. «Gente, amistades mías, personal de la casa. Hasta una vecina me lo mencionó». «¿Y si fuera cierto?». Doña Catalina guardó silencio unos segundos. «Pues no sería lo mejor para ti, ni para tu imagen. Tú sabes lo que vales. Tienes una reputación. No puedes mancharla con alguien que viene de otro mundo». «¿Otro mundo? Mamá, no estamos en una novela de ricos y pobres. No me malinterpretes. No digo que sea mala persona, pero no es tu igual. No estoy buscando mi igual. Estoy buscando paz.
y con ella la encuentro. Laura bajó la mirada. No quiso oír más. Se llevó al niño a la cocina, le sirvió el jugo y trató de no pensar en lo que había oído, pero no era fácil, porque las palabras de doña Catalina se le clavaron, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, como si ella, por ser quien era, nunca pudiera aspirar a más, como si no tuviera derecho a sentirse querida por alguien como Esteban. Esa noche, cuando la señora se fue, Esteban fue a la cocina por agua. Laura ya había lavado todo. Él la miró desde la puerta. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Te han hecho sentir incómoda últimamente aquí? Ella dudó. Pensó en mentir, en decir que no, pero algo en su cara la hizo hablar con sinceridad. Sí, he notado miradas, comentarios cortados, y ahora entiendo por qué. Esteban se acercó. No quiero que sientas que tienes que aguantar eso. Esta casa es también tuya, no solo porque trabajas aquí, porque has estado cuando más lo necesitábamos. Laura lo miró a los ojos. Yo no quiero problemas, ni para usted ni para Emiliano. No quiero que esto se vuelva un tema. ¿Esto? Preguntó él. Laura bajó la mirada. Lo que sea que está pasando. Entre nosotros. Esteban se quedó callado. No porque no supiera qué decir, sino porque quería decirlo bien. Lo que está pasando es que me importas, y no me da pena decirlo, pero también sé que no es el momento, que tenemos que ir despacio. Ella asintió. Yo solo quiero que Emiliano esté bien. Y lo está, gracias a ti. Esa noche, Laura se fue a dormir con una mezcla de emociones que no sabía cómo acomodar. Por un lado, estaba el peso de las miradas. Por otro, la calma de sentirse valorada. Y en medio, ese miedo silencioso de que todo se arruinara por un comentario malintencionado. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Julián veía desde su celular los nuevos rumores que corrían sobre Esteban y su famosa empleada. Sonrió con malicia. Perfecto. Esto se va a poner interesante. El viernes por la tarde, Esteban llegó a casa con una propuesta inesperada. Emiliano estaba terminando la tarea en la sala, y Laura recogía los platos del almuerzo cuando él soltó la idea. ¿Y si nos vamos mañana al rancho? Solo por un día. Aire libre, nada de ciudad, sin teléfonos. Emiliano brincó de la emoción sin pensarlo 2 veces. Sí, ¿al de mi abuelo? Esteban sonrió. Sí, hijo. Hace mucho que no vamos, y ahora está mejor cuidado. Solo nosotros 3. Una escapada rápida. Laura no respondió de inmediato. Lo pensó unos segundos. No por desconfianza, sino por lo que eso significaba. Era la primera vez que la invitaba a salir con ellos en algo así, como parte de la familia, como si fuera más que la empleada. ¿Seguro que quiere que vaya? Preguntó, en tono tranquilo. Esteban se le quedó viendo con calma. No quiero que vayas. Te estoy pidiendo que vengas. Nos haría bien a los 3. Laura asintió. Entonces voy. A la mañana siguiente salieron temprano. El viaje fue en la camioneta de Esteban, con Emiliano cantando canciones de caricaturas y Laura guardando sonrisas al escuchar cada tontería que el niño inventaba. El camino era largo pero tranquilo, rodeado de árboles, pasto alto y algunos ranchitos a los lados de la carretera. Cuando llegaron, el aire cambió. No olía a ciudad, no olía a cemento ni a humo, olía a tierra, a madera, a vida tranquila. El rancho era grande, pero sencillo. Una casa blanca con techo rojo, 2 caballos, una pequeña huerta y un lago a unos metros, todo rodeado de cerros verdes. «Está igualito que antes», gritó Emiliano, bajando del coche y corriendo hacia la casa. Laura bajó más despacio, con la mirada en todos lados. Era la primera vez que salía así con ellos, que salía con Esteban sin estar trabajando, y eso se notaba en su forma de caminar, de hablar, de ver las cosas. Esteban la guió por la casa, le mostró dónde estaba el baño, dónde estaba la cocina, y le dijo que se sintiera como en casa. Aquí todo es más relajado. Puedes dejar de pensar en lo que opinan los demás. Esa frase se le quedó grabada. Emiliano no tardó en proponer actividades, que si montar a caballo, que si tirar piedritas al lago, que si hacer una fogata. Esteban le dijo que sí a todo. Pasaron las primeras horas en movimiento, sin reloj. Laura, aunque al principio dudaba, terminó soltándose. Hasta se subió al caballo con ayuda de Esteban. Al principio, agarrada como si se fuera a caer. Luego, riendo. Emiliano no paraba de reírse de cómo ella cerraba los ojos cada vez que el caballo se movía. «Parece que va en montaña rusa», gritaba entre carcajadas. Ya por la tarde, se sentaron los 3 en una manta frente al lago, con empanadas, fruta y refresco. Era un picnic improvisado, pero con ese sabor especial que tienen las cosas simples. Laura miró el agua, los árboles, a Esteban.
riéndose con su hijo, y pensó en lo lejos que estaba de donde había comenzado, en cómo su vida, que antes era una rutina de trabajo y soledad, ahora se sentía diferente, con pausas, con sentido. Esteban también la miró, no como alguien que estaba agradecido con ella, sino como alguien que la valoraba, que veía algo más. En la noche, hicieron la fogata. Emiliano se emocionó cuando su papá le enseñó a encenderla. Laura preparó pan con queso para asar. Sentados los tres frente al fuego, hubo un silencio bonito, de esos que no incomodan. Esteban rompió el momento con una historia de cuando él era niño, y su papá lo llevó al mismo rancho. Una vez, me caí al lago por andar jugando al valiente. Mi papá me sacó, pero me dejó sin comida todo ese día. Dijo que las tonterías tienen consecuencias. Laura se rió. Emiliano también. A mí no me dejarías sin comida, ¿verdad? Esteban le hizo cosquillas. Depende de la tontería. Después, Emiliano se quedó dormido en una silla, envuelto en una cobija. Esteban lo cargó hasta adentro de la casa y lo acostó en una de las habitaciones. Laura se quedó afuera, viendo el fuego que ya empezaba a apagarse. Minutos después, Esteban volvió con 2 tazas de café. Le ofreció una. Ella aceptó. «Gracias por venir», dijo él. «Este lugar me trae muchos recuerdos. Algunos buenos, otros no tanto. Pero hoy fue un buen día». Laura lo miró. Sí, lo fue. Se quedaron callados unos segundos. Luego ella preguntó algo que traía guardado desde hacía rato. «¿Tú crees que alguien como yo podría tener un lugar en una vida como la tuya?» Esteban no respondió enseguida. Se acomodó mejor en la silla, tomó un sorbo de café y luego la miró. «No creo en los mundos separados. Creo en las personas. Y tú tienes todo lo que me falta». Laura bajó la mirada. No por pena, sino por la fuerza de esas palabras. No dijo nada. No hizo falta. La forma en que lo miró después decía todo. Esa noche, cada uno durmió en habitaciones separadas. No hubo nada fuera de lugar. No hacía falta, porque el lazo ya estaba hecho. No con besos ni promesas, sino con momentos como ese. Al día siguiente, regresaron a la ciudad. Emiliano volvió hablando del caballo, del lago, de lo rica que estaba la empanada. Laura volvió con la cabeza llena de dudas, pero el corazón más tranquilo que nunca. Esteban manejaba en silencio, con una mano en el volante y la otra colgando por la ventana. De vez en cuando, miraba por el retrovisor a su hijo y después a Laura, y aunque no lo decía en voz alta, por dentro sabía algo. Ese día en el campo no había sido cualquier salida. Había sido el comienzo de algo que ya nadie podía detener. Apenas 2 días después del viaje al rancho, cuando las cosas parecían ir tomando forma en la casa, Julián apareció de nuevo. Esta vez no en la reja, ni escondido en la sombra. Apareció de frente, con cinismo, como si tuviera todo calculado. Se presentó en el fraccionamiento vestido con pantalón de mezclilla, camisa clara y una gorra. En la entrada dijo que venía como jardinero nuevo, enviado por la empresa de mantenimiento. Tenía un gafete falso y una hoja de servicio que parecía oficial. El guardia, sin sospechar nada, le permitió el acceso. Cuando Laura lo vio en el jardín trasero, podando unas plantas con guantes nuevos, se le fue el alma al suelo. Lo reconoció de inmediato, aunque llevaba lentes oscuros. Se quedó congelada, con una jarra de agua en las manos. Él la miró de reojo y sonrió. No dijo nada, solo siguió cortando ramas, como si de verdad fuera parte del equipo. Laura reaccionó rápido. Entró a la casa, buscó a Esteban y lo encontró en el estudio. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Esteban notó su tono de voz al instante. «¿Qué pasa? El hombre que está en el jardín no es un jardinero. Es Julián, el que te dije, mi ex». Esteban se levantó sin decir palabra. Salió directo al patio trasero. Julián ya lo había visto llegar y se quitó los lentes, sonriendo como si se conocieran de toda la vida. «Buenas tardes. ¿Todo bien?» Esteban se le acercó sin rodeos. «¿Quién te contrató?» «Me mandó la empresa que trabaja con ustedes. Nuevo personal». «¿Y cómo te llamas?» «Marco Reyes». «Mientes». Julián lo miró tranquilo. «No entiendo el tono, señor Robles». Esteban dio un paso más. «Tengo cámaras, tengo contactos. En 5 minutos voy a saber exactamente quién eres y cómo entraste aquí. Así que si tienes algo que decir, es ahora». Julián bajó la sonrisa, pero no el descaro. «Muy bien, me llamo Julián Mendoza y vine a hablar con Laura, no a causarle problemas, solo a platicar». «¿Platicar? ¿Después de meterte como ladrón? ¿Con mentiras? Ella no me deja verla. No me responde los mensajes». Me preocupaba. Esteban apretó la mandíbula.
Estaba conteniéndose. Vete, y no vuelvas a acercarte. Si vuelvo a verte cerca de esta casa, llamo a la policía. Julián se quitó los guantes despacio. Esto no acaba aquí. Laura tiene un pasado, señor Robles. ¿Está seguro de querer involucrarse con alguien así? Porque lo que yo sé, no lo va a encontrar en internet. Esteban lo miró con una rabia silenciosa. Tú no sabes lo que es tener valor. Ella sí. Ahora lárgate. Julián se fue, pero con una mirada que decía claramente, no me rindo. Esteban volvió a la casa y encontró a Laura en la cocina, caminando de un lado a otro, nerviosa. ¿Ya se fue? Sí. Me quiso engañar con un nombre falso. Entró como si nada. ¿Y qué te dijo? Nada útil. Solo amenazas disfrazadas de advertencias. Laura se apoyó en la mesa. Tiene información. De algo que hice hace años. Me ha estado usando para chantajearme. ¿Qué hiciste? Una vez, cuando tenía 22 años, trabajaba cuidando a una señora mayor, muy enferma. Su hijo me pagaba mal, me gritaba, me trataba horrible. La señora me quería mucho. Un día, antes de morir, me dejó una cantidad de dinero en efectivo escondida en un cajón. Me dijo que era para mí, como agradecimiento. Yo lo tomé. No lo reporté. Solo me fui. No era mucho, pero me ayudó a salir adelante. Nunca supe si fue verdad que ella lo dejó a propósito o si solo estaba asustada. Pero Julián lo supo. Me lo echó en cara 1000 veces. Dice que si habla puede decir que robé, que soy una ladrona. Esteban no parpadeó. ¿Eso es todo? Sí. ¿Y te arrepientes? No lo sé. A veces sí. A veces siento que hice lo único que podía. Esteban respiró hondo. Laura, eso no cambia nada. Yo confío en ti. Si eso vuelve a salir, lo enfrentamos. Juntos. Ella lo miró con un nudo en la garganta. No lo podía creer. Nadie nunca había hecho eso por ella. Mientras tanto, Julián fue directo a ver a alguien más, Vanessa. La buscó en su departamento. Llevaba días siguiéndola en redes y sabía que estaba en la ciudad. Ella al principio no lo reconoció. Luego, cuando él se presentó, le cambió la cara. ¿Y tú qué quieres? Aliarme contigo. ¿Qué me puedes ofrecer? Información. Sobre ella. Sobre lo que oculta. Tú y yo podríamos hacer que se aleje de Esteban para siempre. Vanessa lo pensó un momento. Luego sonrió. Pasa. Vamos a platicar. Y así, sin planearlo, 2 personas con sed de venganza se unieron en el momento perfecto. Mientras en la casa de Esteban se construía algo sincero, afuera se empezaba a armar algo sucio. Algo que no iba a quedarse quieto por mucho tiempo. Una semana después del encuentro con Julián, las cosas parecían estables de nuevo. Emiliano seguía en la escuela, Laura volvía poco a poco a su rutina normal, y Esteban trataba de mantener su mente en los negocios. Pero lo que ninguno sabía era que del otro lado de la ciudad, en un edificio elegante de Polanco, Vanessa estaba escribiendo una carta. No era una carta común, no era para pedir perdón ni para aclarar nada. Era una carta escrita con calma, cada palabra pensada, medida, con una intención oculta detrás de la tinta. La escribió a mano, con una pluma fina y en papel caro. Quería que todo pareciera auténtico, honesto, como si de verdad saliera del corazón. Pero lo que salía no era amor, era estrategia. Su plan era simple, tocar el lado sensible de Esteban, hacerle dudar, hacerle recordar lo bueno. Y si no funcionaba, al menos dejar sembrada una semilla de conflicto. Al final firmó con una frase que sabía que él no olvidaría. A veces, lo que más duele es lo que nunca se cierra. Metió la carta en un sobre blanco, sin nombre afuera, solo con un pequeño dibujo de una flor azul, como las que le gustaban a la madre de Esteban. Después llamó a alguien, una mujer, de unos 60 años, que atendió con voz seca. ¿Catalina Robles?, preguntó Vanessa. ¿Quién habla? La mujer que quiere reparar un error, y que cree que usted también debería hacerlo. Hubo un silencio largo. ¿Qué quieres? Verlo bien, igual que usted. Y sé que ahora él está rodeado de personas que lo manipulan, gente que no pertenece a su mundo. Catalina no contestó, solo escuchó. Tengo algo que quiero que lea, pero no me atrevo a dárselo yo. Él ya no me escucha, pero usted sí puede. Mándalo. Vanessa sonrió. El primer paso estaba dado. Al día siguiente, muy temprano, una camioneta negra llegó a la casa de doña Catalina. Un chofer entregó el sobre en sus manos. Ella no lo abrió de inmediato. Lo dejó sobre una mesa, como si le molestara su presencia. Pasaron horas hasta que por fin lo tomó y lo leyó. La carta no era larga, pero estaba bien escrita. Vanessa hablaba del amor que todavía sentía por Esteban, de cómo los celos de su hijo y la envidia de Laura
Habían destruido lo que pudo ser una familia feliz. Decía que había cometido errores, pero que todos los cometían, que Esteban también tenía un pasado, que merecía una segunda oportunidad. Catalina no lloró, tampoco sonrió. Solo suspiró y volvió a meter la carta en el sobre. No le creyó todo, pero una parte de ella pensó que tal vez, solo tal vez, su hijo había exagerado. Esa noche fue a visitarlo. Llegó sin avisar, como solía hacer, con un pastel de frutas que compraba en una pastelería que le gustaba a Emiliano. Laura abrió la puerta. Al verla, Catalina solo dijo: ¿Está Esteban? Sí, pase. Laura no preguntó nada más. Caminó hacia el jardín, donde estaban Esteban y Emiliano jugando fútbol. Cuando vio a su madre, Esteban dejó la pelota y se acercó. ¿Todo bien? Solo vine a verte. A ti, a mi nieto. Emiliano corrió y la abrazó. Ella le sonrió con cariño. Se notaba que con él tenía otra cara. Hablaron unos minutos. Luego, cuando el niño volvió a jugar, Catalina se acercó a Esteban. Sacó el sobre del bolso y se lo dio. Te dejaron esto. Creo que debes leerlo. Esteban tomó el sobre sin prisa. No reconoció la letra, pero sí el dibujo de la flor azul. Se le tensó el cuerpo. ¿De quién es? Tú sabes de quién. ¿Por qué me traes esto? Porque creo que mereces tomar tus decisiones con toda la información. ¿Y tú crees que esto es información? Esto es manipulación, mamá. Puede ser, pero también puede ser verdad. Tal vez ella no era tan mala como pensaste. Tal vez fue una confusión. No lo sé, pero tú tampoco puedes saberlo si no la escuchas. Esteban apretó el sobre. Se notaba que estaba molesto, pero se contuvo. ¿Tú crees que alguien que maltrata a un niño merece una segunda oportunidad? Catalina no respondió. ¿Tú crees que una mujer que trataba con desprecio a Emiliano cada vez que yo no estaba, que lo amenazaba con mandarlo lejos, que le rompía sus dibujos, solo porque le estorbaba, merece que yo vuelva a confiar en ella? Catalina bajó la mirada. Solo quiero que pienses con la cabeza, no con el corazón herido. Justamente estoy pensando con la cabeza, y por eso no quiero verla más en mi vida. Guardó el sobre en el bolsillo de su pantalón, no por interés, sino por no tirarlo frente a su madre. Esa noche, Laura encontró el sobre en la mesa del estudio. No lo abrió, no lo tocó. Solo lo miró unos segundos, suficiente para notar la flor azul. Algo se le removió en el estómago. No era celos, era alerta. Sintió que algo se estaba moviendo detrás de ella, sin que lo supiera. No dijo nada, pero desde ese momento comenzó a caminar con más cuidado. Por dentro, algo le decía que las cosas estaban por complicarse otra vez, y tenía razón. Porque al día siguiente, Esteban recibió una llamada extraña, una voz de mujer, hablando rápido, diciendo que tenía información sobre Laura, que había cosas que él debía saber, que si no hablaba con ella pronto, se arrepentiría. Cuando colgó, se quedó pensando unos minutos. Luego marcó a su asistente personal. Consígueme todo lo que puedas sobre una persona llamada Julián Mendoza. Lo quiero para ayer. Del otro lado, su asistente solo dijo, entendido. Y así, sin que Laura lo supiera, comenzó una búsqueda silenciosa. No por desconfianza, sino porque Esteban quería estar seguro de que nadie más pudiera poner un dedo sobre lo que ahora más le importaba proteger. El jueves parecía un día cualquiera. Esteban tenía juntas desde temprano. Emiliano fue a la escuela como de costumbre, y Laura se quedó en casa organizando unas cosas. Pero desde que amaneció, algo se sentía raro. No era un presentimiento exagerado ni una señal clara, era más bien una incomodidad que no tenía nombre, como cuando uno presiente que algo no va a terminar bien, aunque no sepa por qué. A eso de las 3 de la tarde, Laura recibió una llamada del colegio. Al principio pensó que era algo relacionado con la tarea o alguna reunión, pero la voz al otro lado de la línea sonaba nerviosa. Era la coordinadora. Le preguntó si alguien de la familia había pasado por Emiliano. Laura se quedó helada. No. ¿Por qué? Porque una persona vino con una credencial falsa, diciendo que lo venía a recoger por parte del señor Robles. El niño se negó a salir, y uno de nuestros maestros sospechó. Le pedimos al hombre que esperara mientras verificábamos, pero desapareció. ¿Está bien el niño? Sí, ya está en el salón de dirección. Lo tenemos aquí. No salió. Laura colgó sin decir más. Temblaba. Llamó a Esteban de inmediato. Él contestó al segundo timbre. ¿Qué pasó? Fueron por Emiliano al colegio. Alguien se hizo pasar por enviado tuyo. Tenía una identificación falsa. No lo lograron sacar, pero ya lo intentaron. ¿Está bien? Sí, pero esto ya no es una amenaza. Es real. Esteban colgó sin decir adiós. Llamó a su jefe de seguridad privado. En menos de media hora tenía un equipo en camino al colegio y otro rumbo a la casa. A Laura no le pidió permiso.
Solo le mandó un mensaje: «Prepárate. Hoy se queda alguien armado en la entrada». Ella no se opuso. Sabía que ahora sí no había margen de error. A las 5 de la tarde, Laura fue por Emiliano. El niño corrió a abrazarla, pero tenía la cara tensa. ¿Por qué vino ese hombre por mí? ¿Quién era? Laura se agachó para estar a su altura. Un tipo que no conocemos bien. Pero ya no va a volver a pasar, te lo prometo. Emiliano la miró fijo. ¿Tiene algo que ver con lo que pasó con Vanessa? Laura no quiso mentirle. No directamente, pero es alguien que quiere hacernos daño. A ti no te va a tocar. Yo te lo juro. Cuando llegaron a casa, ya había un guardia nuevo en la entrada, otro en la parte trasera y cámaras móviles instaladas en la reja. Parecía una operación especial. Esteban llegó a los 20 minutos. Entró como una tormenta. No abrazó, no saludó, no sonrió. Solo fue directo a su oficina y se encerró con el equipo de seguridad. Laura lo esperó en la cocina, con Emiliano cerca, viendo una película. Después de casi una hora, Esteban salió con el celular en la mano. Ya sé quién fue. Lo tenemos en cámara entrando a la zona. Fue Julián. Laura sintió un golpe en el estómago. No dijo nada, solo bajó la mirada. Usó un nombre falso, pero ya teníamos su cara registrada desde la vez anterior. Lo buscó directamente a él. No a ti, no a mí, a Emiliano. Esteban la miró con los ojos llenos de rabia contenida. Y eso no se lo voy a perdonar. Laura se acercó despacio. ¿Qué vas a hacer? Lo que sea necesario. Voy a proteger a mi hijo. Y a ti también. Esa noche fue larga. Emiliano durmió con Laura en la habitación de invitados. No quiso quedarse solo. Esteban se quedó despierto en su oficina, revisando cámaras, grabaciones, contactos. En algún momento de la madrugada, bajó a la cocina y la encontró a ella sentada en la oscuridad, con un té en las manos. No hablaron mucho, solo se miraron. Esteban se sentó frente a ella. Necesito saberlo todo, Laura. Todo. Ya no podemos tener secretos, ni un solo detalle más que pueda explotar ese tipo. Laura asintió. Está bien. Y entonces le contó. Le contó que Julián fue su pareja cuando tenía 20 años, que al principio todo era lindo, pero luego empezaron los gritos, los celos, las humillaciones, que una vez la empujó y se golpeó la cabeza con una repisa, que no fue al hospital por miedo, que cuando por fin lo dejó, él empezó a seguirla, a vigilarla, a meterle miedo, que por eso cambió de ciudad, de número, de todo, pero que al parecer nunca se fue del todo. ¿Y eso del dinero que tomaste de la señora? ¿Segura que fue un regalo?, preguntó Esteban. Nunca lo sabré. Ella me dijo que sí, que estaba cansada de cómo la trataban, que yo era la única que la escuchaba. Me lo dijo un día antes de morir, y yo le creí. Esteban respiró hondo. Yo también te creo. Laura bajó la vista. No quiero que pienses que soy una carga. Si quieres que me vaya, ni lo digas. Tú no eres el problema aquí. El problema es él. Y te juro por mi hijo que voy a sacarlo de nuestras vidas. Al día siguiente, Esteban fue a ver a un viejo conocido suyo, un abogado con conexiones en todos lados. Le dio la orden directa. Quiero una orden de restricción. Quiero vigilancia permanente. Y si vuelve a pisar esta calle, lo quiero tras las rejas. El abogado asintió. Lo vamos a lograr, pero prepárate, porque tipos como él no se van sin pelear. Esa misma tarde, Esteban contrató a una empresa de seguridad de élite. Un hombre de aspecto militar se presentó en la casa con un equipo completo. Mi nombre es Álvaro. Me quedo aquí hasta nuevo aviso. Nadie entra, nadie sale sin mi aprobación. Laura lo saludó con respeto. Se sentía raro tener a alguien así vigilando la casa, pero también era un alivio. Emiliano se adaptó rápido. Sabía que algo raro pasaba, pero confiaba en su papá y en Laura. Esa noche, mientras el niño dormía, Esteban y Laura se quedaron en la sala, sin decir mucho, solo respirando. Laura lo miró con ternura. ¿Estás bien? Esteban no respondió al instante, solo se le quedó viendo. Estoy cansado, pero más decidido que nunca. Ella asintió. Yo también. Y en ese momento, sin besos, sin promesas, sin grandes palabras, algo se selló entre ellos, porque el miedo une, pero cuando se enfrenta juntos, también transforma. Lo que Julián intentó destruir, sin saberlo, estaba construyendo algo mucho más fuerte. El domingo amaneció nublado, y aunque la casa estaba tranquila, el ambiente se sentía tenso. Algo no terminaba de encajar. Esteban llevaba días sin dormir bien, no solo por las amenazas de Julián, sino porque había una pregunta que no lograba sacarse de la cabeza. ¿Había algo más que Laura no le había contado?
Hasta ahora le había dicho bastante, incluso cosas que podían meterla en problemas, pero había algo en su mirada, una pausa en sus palabras, algo que le hacía pensar que no todo estaba sobre la mesa. Ese día, después de dejar a Emiliano en un curso de robótica, Esteban pasó por la oficina del abogado que había contratado. Le pidió el expediente que estaban armando sobre Julián y cualquier conexión con Laura. El abogado sacó un folder grueso. Hay algo más. No sabíamos si mostrarlo. Es información delicada. Esteban lo abrió y comenzó a leer. En uno de los documentos decía que, hace unos años, Julián y Laura fueron arrestados juntos durante una redada en un bar clandestino. No era un crimen grave, más bien un escándalo local. Habían salido sin cargos, pero el nombre de ella sí aparecía en el informe. También había un registro de un préstamo a nombre de Laura, con Julián como aval, y un intento de fraude en una tienda de electrodomésticos. Nada había sido probado, pero el rastro estaba ahí. Esteban cerró el folder con un suspiro. Se quedó callado un momento. ¿Y tú qué crees?, le preguntó al abogado. ¿Que ella está mintiendo? El abogado lo miró con respeto. No lo sé, pero si hay algo más, usted merece saberlo. Esteban se fue con el folder bajo el brazo. Manejó de regreso a casa en silencio. Al llegar, Laura estaba en la cocina, preparando té para Emiliano. Lo saludó con una sonrisa cansada. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Tienes un minuto? Ella lo notó al instante. Algo estaba mal. Lo siguió al estudio. Esteban cerró la puerta y dejó el folder sobre el escritorio. ¿Qué es esto, Laura? Ella miró el folder sin tocarlo. No lo sé. Te arrestaron una vez. Estabas con Julián. ¿Por qué no me lo dijiste? Laura se quedó en silencio. No por no saber qué decir, sino porque estaba procesando que él ya lo sabía. Fue hace mucho. Tenía 22 años. Yo no sabía que el lugar era ilegal. Julián me dijo que era un bar normal. Nos llevaron a todos los que estaban ahí, como escarmiento. No pasó a mayores. Y lo del préstamo. Él usó mi nombre. Yo firmé sin saber bien qué era. Me dijo que era un trámite para su trabajo. Me engañó. Me hizo firmar papeles. Luego desapareció. ¿Y por qué nunca lo dijiste? Laura respiró profundo. Porque me da vergüenza. Porque no quiero que me veas como una mujer tonta que fue usada. Porque ya me costó años levantarme de eso y no quería que tú pensaras que soy una carga más. Esteban se pasó la mano por la cara. Estaba frustrado. No con ella, sino con la situación. No es lo que hayas hecho. Es que no me lo contaste. Después de todo lo que estamos pasando, ¿cómo se supone que confiemos el uno en el otro si no hay claridad? Laura sintió un nudo en el pecho. Lo iba a decir. Solo que todo fue tan rápido. Me dio miedo. ¿Miedo de qué? De que te alejaras. Esteban no respondió de inmediato. Se sentó en la silla, mirando por la ventana. Afuera, Emiliano jugaba con un carrito, ajeno a todo, inocente. Lo que más me duele es que estoy empezando a sentir cosas por ti, Laura. Cosas que no sentía hace años, y ahora no sé si puedo confiar completamente. Ella se quedó parada, sin moverse, con los ojos llenos de algo que no era rabia ni tristeza. Era culpa. No voy a justificar lo que hice, pero tampoco soy esa mujer. No lo soy desde hace mucho. Esteban la miró. ¿Y cómo sé que ya no escondes nada? Porque no tengo nada más. Porque lo único que guardaba era eso. Lo demás ya lo sabes todo. Hubo un silencio largo. Luego él se levantó. Voy a salir un rato. Necesito pensar. Laura asintió. No lo detuvo. No lo siguió. Solo lo vio salir con paso firme. Emiliano la miró desde el jardín y levantó la mano. Ella le sonrió con esfuerzo. Quería que él no sintiera el peso de nada. Durante toda la tarde, Laura no se movió mucho. No habló con nadie. No encendió la tele. Solo caminaba por la casa como si no fuera suya. Esteban regresó entrada la noche. No dijo mucho. Solo saludó a su hijo. Cenaron los tres juntos, y luego cada quien se fue a su espacio. Laura supo que algo se había roto. No todo, pero algo. Y le dolía, más de lo que imaginó. Esa noche, se sentó en su cuarto y escribió una carta. No era una despedida, pero sí una forma de liberar lo que no sabía cómo decir. Le habló de lo que había vivido, de lo que le costó salir adelante, de lo que significaba para ella esa casa, ese niño, ese hombre. La dejó en el escritorio del estudio. No sabía si él la leería, solo necesitaba decirlo. Al día siguiente, Esteban encontró la carta, la leyó en silencio, y por primera vez desde que empezó todo, lloró, no por dolor, por todo lo que ella había tenido que cargar sola, y por haberse atrevido a dudar, aunque fuera por un momento. Laura despertó temprano, mucho antes de que saliera el sol,
Había dormido poco y mal. Tenía los ojos pesados y la mente agotada. Durante toda la noche repasó una y otra vez lo que había dicho, lo que había callado y lo que había hecho. Sentía que todo se le venía abajo, y no solo por lo que Esteban había descubierto, sino por esa mirada suya, tan distinta, tan fría. Era como si todo el camino que habían construido juntos en silencio se hubiera quebrado en un segundo. Bajó a la cocina, preparó café, empacó sus cosas, no muchas, apenas una maleta con ropa sencilla, documentos y una foto de Emiliano que él mismo le había regalado con un marco hecho en la escuela. La abrazó antes de dársela y le dijo: «Es para que no te olvides de mí nunca». En ese momento, ella sonrió, pero ahora esa sonrisa se sentía lejana. A las 7 de la mañana, con la casa todavía en silencio, Laura escribió una nota breve. La dejó sobre la mesa del comedor, junto a las llaves y su gafete de identificación. No firmó con nombre, solo puso: «Gracias por dejarme sentir, aunque fuera por un rato, que podía pertenecer». Cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Afuera, el guardia la saludó con respeto. «¿Va a volver pronto, señora?» Ella bajó la mirada. «No lo creo». Y se fue. No tenía un plan. Solo sabía que no podía seguir ahí, en una casa donde ya no la miraban igual. No podía soportar la idea de que Esteban, ese hombre que le había dado espacio, confianza y ternura, ahora dudara de ella. No podía verlo con ese gesto de distancia. Se fue a casa de una prima lejana que vivía al otro lado de la ciudad. Le pidió quedarse unos días mientras encontraba dónde vivir. No dio muchos detalles. Dijo que las cosas se habían complicado. La prima no preguntó. La recibió con los brazos abiertos. Mientras tanto, en la casa Robles, Emiliano bajó a desayunar y encontró la nota. La leyó con la voz entrecortada. Luego corrió al estudio donde estaba su papá. «Papá, ¿dónde está Laura?» Esteban levantó la mirada. Tenía la carta del día anterior en la mano. Se notaba que había llorado. La nota del comedor fue como otro golpe. La leyó rápido y se quedó callado. Emiliano no entendía. ¿Por qué se fue? ¿Se va a tardar en volver? Esteban no supo qué responder. Solo lo abrazó. «No lo sé, hijo». El niño se soltó del abrazo enojado. «Tú la hiciste enojar. Ella no se quería ir». Esteban quiso explicarle, pero el niño ya estaba llorando. «Ella me cuidaba, me ayudaba con todo, me escuchaba. Tú no debiste dejarla ir». Y se fue corriendo a su cuarto. Esteban se quedó solo en el estudio, con la nota en una mano y la carta en la otra. Sentía que había perdido algo más que una empleada. Había perdido una conexión que no se encontraba fácil. Pasaron 2 días. El ambiente en la casa era diferente, más vacío, más gris. Emiliano no quería cenar, no quería ir al colegio, solo preguntaba por Laura. Esteban intentaba hacer todo por él, pero nada era suficiente. El niño no quería películas, ni cuentos, ni juegos. Solo preguntaba una y otra vez: ¿ya va a volver? Esteban empezó a marcarle, pero ella no contestaba, ni mensajes, ni llamadas, nada. Al tercer día, fue hasta su antiguo cuarto. Todo estaba limpio, vacío, sin rastro de ella. Solo quedaba la cobija doblada que ella siempre usaba para ver la tele. La tomó, se la llevó al estudio y la puso sobre el sillón donde solían hablar por las noches. Esa noche, Esteban bajó a la cocina. Emiliano no había querido cenar. Otra vez. Preparó un sándwich y se lo subió. El niño estaba despierto, con los ojos hinchados. «No tengo hambre». Esteban se sentó a su lado. «Yo tampoco». El niño lo miró. «¿Y entonces por qué no vas por ella?» Esteban no supo qué responder. «Porque no sé si quiera volver». «¿Le preguntaste?» «Lo intenté. ¿Y si ya no regresa?» Esteban lo abrazó. «Entonces la vamos a recordar todos los días con mucho cariño». El niño lloró en silencio, sin berrinches. Esteban también. Al día siguiente, Laura salió a caminar por la colonia. Tenía el teléfono apagado. No había visto nada. Pero cuando encendió el celular, tenía 14 llamadas perdidas y 7 mensajes de voz, todos de Esteban. Escuchó uno. La voz de él sonaba distinta, como si hablara desde un lugar roto. «Laura, sé que te fallé, y no sé si puedas perdonarme, pero el niño no para de preguntar por ti, y yo tampoco dejo de pensarte. Por favor, contéstame. Solo quiero saber que estás bien». Guardó el celular sin decir nada. Se sentó en una banca y se quedó viendo a un grupo de niños que jugaban en la calle. Uno de ellos se parecía un poco a Emiliano, y por un segundo sintió que no podía respirar. Esa noche escribió un mensaje. Lo escribió, lo borró, lo volvió a escribir. Al final,
Solo puso: «Estoy bien». Esteban lo leyó con el corazón acelerado. Le respondió al instante: «Gracias, ¿podemos vernos?». Ella no respondió de inmediato. Pasaron horas. Finalmente, escribió: «Todavía no». Y él entendió. No la iba a presionar. Solo puso: «Cuando estés lista». Emiliano preguntó si podía mandarle un dibujo. Esteban lo escaneó y se lo mandó por mensaje. Era una casa con 3 figuras: un hombre, un niño y una mujer de cabello largo. Abajo, con letras chuecas, decía: «Te extraño». Laura lo miró y se le escapó una lágrima. No respondió. Solo guardó la imagen. Esa noche durmió abrazada al celular. Sabía que no era el final, pero también sabía que la confianza, una vez rota, toma tiempo. Y aunque el amor empezaba a crecer, necesitaban curar lo que se había roto, sin atajos, solo con verdad, paciencia y ganas de volver a empezar. Vanessa se miraba al espejo con rabia. Ya no era la misma mujer de sonrisa impecable que desfilaba por eventos sociales del brazo de Esteban. No, ahora tenía los ojos cargados de coraje y el ego hecho pedazos. Sentía que todo lo que había planeado durante meses se le había escapado de las manos por culpa de un niño y una empleada. Esa idea no la dejaba dormir. Se había convertido en una obsesión. En su cabeza, seguía viendo la imagen de Esteban diciendo frente a todos que la boda se cancelaba. Lo recordaba con cada detalle. Lo escuchaba en bucle. La rabia se le clavaba en el pecho como una espina que no podía sacar. Durante días se había hecho la víctima, dando entrevistas, fingiendo lágrimas, diciendo que había sido malinterpretada. Pero no bastó. Perdió seguidores, amistades, contratos de publicidad. Fue un escándalo que la dejó marcada. Y lo peor era que, mientras ella caía, Laura se había quedado con todo, hasta con el cariño del niño, hasta con la atención de Esteban. No podía soportarlo. Una noche, mientras estaba en su departamento tomando vino, recibió un mensaje: «Tenemos que hablar. Sé cómo hundir a Esteban». Era de Julián. Ella lo invitó a subir de inmediato. Había pasado casi un mes desde que se aliaron en la sombra, pero hasta ahora no se habían reunido en serio. Julián llegó con su actitud de siempre, confiado, sucio por dentro, con la sonrisa torcida. «Tengo un plan, pero necesito que juegues bien tu papel». Vanessa lo escuchó sin decir nada, con los ojos entrecerrados. Esteban tiene una empresa que depende mucho de su reputación. Clientes grandes, políticos, inversionistas, y todos ellos cuidan mucho su imagen. Y tengo acceso a unos documentos, contratos, papeles internos que conseguí a través de un contacto que trabaja en uno de sus proveedores. No son reales, pero parecen reales. Si los filtramos, parecerá que Esteban está lavando dinero. Nadie va a poder comprobar nada, pero el daño va a estar hecho. Con que se levante la sospecha, le llueven auditorías. Las acciones bajan. Los socios se asustan. Se va al carajo. Vanessa dudó un segundo. ¿Y si me descubren a mí? No te van a descubrir. Yo me encargo de filtrar todo desde una cuenta falsa. Pero tú tienes que empujar la historia. Dar entrevistas, actuar dolida. Decir que sospechabas cosas turbias. Hacerte la víctima, otra vez. Pero esta vez con pruebas. Ella se cruzó de brazos. ¿Y qué gano yo? Satisfacción y el camino libre. Si Esteban se hunde, esa mujer se queda sin techo, sin protección, sin fuerza. Vanessa pensó en Laura, en su cara, en esa forma que tenía de ganarse a todos con su mirada humilde. «Va, lo hacemos», Julián sonrió. Al día siguiente, comenzaron a preparar el golpe. Julián se encargó de modificar los documentos. Con la ayuda de su contacto, crearon archivos PDF con logos, sellos y nombres de personas clave. Parecían reales. Era un trabajo sucio, pero bien hecho. Vanessa, por su parte, contactó a un periodista que conocía desde hacía años, de esos que se alimentan del escándalo. Le ofreció una exclusiva. El hombre no tardó en aceptar. «Pero necesito pruebas», dijo. Vanessa le mandó los documentos. «Verifica lo que quieras. Solo prométeme que cuando esto explote, mi nombre va a quedar limpio». El periodista olió el golpe. Al día siguiente, una nota apareció en un portal de noticias de alto tráfico. Esteban Robles, empresario exitoso o pieza clave en red de lavado de dinero. En la nota se mostraban supuestos documentos filtrados. Se hablaba de movimientos financieros raros, de empresas fantasma, de pagos en efectivo no reportados. No había una sola prueba oficial, pero el artículo estaba armado con malicia, suficiente para sembrar la duda. Esteban lo vio a las 8 de la mañana, mientras tomaba café en su oficina.
Apenas le dio un sorbo cuando su teléfono empezó a sonar. Uno de sus socios, luego otro. Después, el banco. Luego su director financiero. Todos con la misma preocupación. ¿Qué está pasando? Esteban estaba furioso. No entendía nada. Enseguida llamó a su abogado. Revisa ese artículo. Me están atacando. También llamó al director de comunicaciones. Prepárate para apagar un incendio. En menos de una hora, los grupos de inversionistas ya estaban preguntando por el escándalo. Algunos clientes pusieron contratos en pausa. Otros pidieron aclaraciones por escrito. Todo por una noticia sin pruebas. Laura se enteró en casa de su prima. Lo vio en redes. Su nombre no aparecía, pero sabía que no era casualidad. No después de todo lo que había pasado. Le temblaban las manos. Esteban no la había buscado desde el último mensaje, pero ella sentía que esto también era parte de la guerra sucia que se venía gestando desde antes. Decidió llamarlo. Él contestó rápido. Hola, vi lo del artículo. Ya lo están moviendo por todos lados. Es mentira. Todo. Lo sé. Quiero ayudarte. Esteban se quedó en silencio unos segundos. ¿Estás segura? Sí. Voy para allá. Te mando por ti. No hace falta. Esa tarde, Laura volvió a cruzar la reja de la casa. El guardia la saludó con una sonrisa de alivio. Emiliano salió corriendo al verla. La abrazó con tanta fuerza que casi la tira. No sabía si ibas a volver. Aquí estoy, mi amor. Esteban la recibió en la sala. Gracias por venir. ¿Crees que Julián está detrás de esto? Estoy casi seguro, pero no tengo cómo probarlo aún. Y si fue él, no actuó solo. Alguien más lo ayudó. Esteban asintió. Vanessa. Sí. Entonces vamos a tener que hacer algo que no hice desde que empezó todo esto. Pelear sucio, con inteligencia. Laura lo miró con fuerza. Estoy contigo. Esa noche, mientras el país entero leía titulares que ponían en duda el nombre de Esteban, en esa casa se volvía a encender una chispa, porque ya no era solo un asunto de negocios, ni de reputación, era una guerra. Y los tres sabían que, si no la enfrentaban juntos, podían perderlo todo. Desde que el escándalo del supuesto lavado de dinero estalló, la casa de Esteban dejó de ser un lugar tranquilo. Las llamadas no paraban, los mensajes se acumulaban, los empleados estaban nerviosos y Emiliano no entendía por qué su papá no lo miraba con la misma calma de antes. Aún así, había algo que se había encendido con fuerza. Laura había vuelto. Y aunque no habían hablado de nosotros, el simple hecho de que estuviera ahí, apoyándolo, le daba a Esteban una sensación de estabilidad en medio de tanto caos. Pero no todos en la familia veían ese regreso con los mismos ojos. Doña Catalina no había aparecido desde hacía semanas. Después de la carta de Vanessa, después del distanciamiento con su hijo, había optado por quedarse al margen, viendo todo desde lejos, como si lo que pasaba ya no le perteneciera. Pero eso cambió el martes por la tarde, cuando recibió una llamada inesperada. Era una amiga suya, vieja conocida del círculo empresarial. Le preguntó, sin rodeos, si era verdad que su hijo estaba involucrado en negocios turbios. Lo dicen todos los medios, Cata. Yo sé que tú siempre has cuidado ese apellido, pero esto es grave. ¿Qué vas a hacer? Esa pregunta le cayó como un balde de agua fría. Catalina colgó sin decir mucho. Se quedó sola en su sala, pensando en lo que acababa de escuchar. Por primera vez en mucho tiempo, no le importaba el escándalo social, ni lo que dijeran las revistas, ni si la iban a invitar o no a los eventos. Lo que sentía era otra cosa, miedo. Miedo de que su hijo realmente perdiera todo por culpa de un montaje. Esa noche, no durmió, y a la mañana siguiente fue a buscarlo. Cuando Laura la vio llegar, se sorprendió. Catalina no había vuelto desde la última discusión, y ahora ahí estaba, parada en la puerta, con un bolso grande, el cabello recogido con elegancia y una mirada seria, pero no arrogante. Laura dudó en abrirle. ¿Viene a ver al señor Esteban?, preguntó con amabilidad, pero sin debilidad. Catalina la miró fijamente. Sí, pero también vengo a hablar contigo. Laura no supo cómo reaccionar. Por un segundo pensó que venía a reclamarle algo, pero antes de que pudiera decirle qué pasara, Esteban apareció en el pasillo. «Mamá, ¿qué haces aquí?» Catalina bajó la mirada unos segundos. «Vengo a ayudarte, porque sé que no estás metido en nada sucio, y porque me duele verte en esta situación». Esteban cruzó los brazos. «¿Y ahora sí me crees? Después de dudar, de llevarle una carta de Vanessa, de cuestionar a Laura frente a mí». Catalina tragó saliva. «No vengo a defender a nadie. Vengo a contarte algo que tal vez pueda servirte». Esteban y Laura se miraron confundidos. Catalina siguió.
Hace unos días alguien me llamó. Me quiso convencer de dar una entrevista diciendo que tú siempre habías tenido negocios raros, que solo así podrías limpiar tu imagen, reconociendo algo pequeño para proteger lo demás. Me pareció sospechoso. Me pidieron que no te dijera nada, pero aquí estoy, porque no me voy a prestar a un teatro. Esteban se tensó. ¿Quién te llamó? No me dio su nombre, pero reconocí la voz. Era Vanessa, y no estaba sola. Se oía otra voz de fondo. Un hombre, muy agresivo. Laura dio un paso al frente. Julián. Catalina asintió. No puedo probar nada, pero estoy segura. Me ofrecieron dinero. Mucho. Y no fue una simple llamada. Fue una amenaza disfrazada. Esteban se quedó en silencio unos segundos. Luego la miró de frente. ¿Por qué me lo cuentas ahora? Porque te fallé. Porque dudé de ti, de tu juicio, de la mujer que te cuida, y porque no quiero perder a mi hijo por orgullo. Esteban bajó la guardia. Por primera vez en años, su madre hablaba sin filtros, sin manipulación, sin disfrazar su tono con superioridad. Gracias por venir. Catalina volteó a ver a Laura. Se notaba que decir lo siguiente le costaba. Y tú, me equivoqué contigo. Pensé mal. Hablé de más. Pero ahora entiendo que sin ti, mi nieto estaría perdido. Y Esteban también. Laura no dijo nada. Solo asintió con la cabeza. No por orgullo, sino por respeto. Esa tarde, los tres se sentaron en el comedor a revisar los movimientos de Vanessa y Julián. Esteban pidió a su gente de seguridad que analizara las llamadas que habían llegado en días recientes a los números personales y al fijo de la casa. Uno de los técnicos encontró algo. Una llamada no registrada oficialmente, que venía de un número oculto, pero con una huella digital que coincidía con un teléfono previamente identificado. El mismo que usó Julián cuando entró al fraccionamiento como falso jardinero. Eso les dio una pista. Esteban armó un plan con su abogado. Si lograban que uno de los contactos de Julián soltara información sobre los documentos falsificados, podrían acusarlo de difamación, falsedad y fraude. Pero necesitaban algo más, a alguien que estuviera dispuesto a hablar. Laura recordó algo. Un amigo de Julián, llamado El Briones, que siempre se juntaba con él en los peores momentos. Ella lo conocía de vista, sabía dónde trabajaba y tenía un número viejo guardado. No sabía si funcionaba, pero decidió intentar. Marcó. Una vez. Nada. 2 veces. A la tercera, contestó una voz ronca. Bueno, soy Laura. Necesito verte. Hubo un silencio largo. ¿Qué quieres? Ayudarme a que Julián deje de hacer daño y ayudarte a ti a salir limpio de esto. El Briones dudó. ¿Y qué gano yo? Que no te mencionen. Que desaparezcas de todo esto antes de que te hundas con él. Acordaron verse al día siguiente. Un café discreto, en una plaza comercial al sur de la ciudad. Laura fue sola. Esteban no quería dejarla ir, pero ella insistió. Confía en mí. Esta parte me toca a mí. El Briones llegó con lentes oscuros, nervioso. No era un tipo malo, solo alguien que se había acostumbrado a vivir en la sombra. Laura le explicó todo. Le habló de Emiliano, del daño, de las mentiras, de los documentos falsos. Él no dijo mucho al principio, solo la escuchó. Pero cuando Laura mencionó que todo lo que estaban haciendo podía meterlos a la cárcel por años, el Briones se quebró un poco. Julián me usó. Yo no sabía que iba a meterse con un niño. Eso ya no está bien. Entonces ayúdanos. Solo dinos cómo conseguir pruebas. No te estamos pidiendo que te enfrentes. Solo danos la ruta. Él le dio un nombre. Una chica que trabajaba en la imprenta donde Julián había mandado hacer los documentos. Dijo que tal vez ella había guardado copias o registros del encargo. Es muy probable. A Julián siempre se le olvida borrar el camino. Laura anotó todo. Se despidieron con un apretón de manos. No había confianza, pero sí un acuerdo. Cuando regresó a la casa, Laura le contó todo a Esteban. Él ya tenía a su equipo en marcha. En menos de 48 horas, uno de los escoltas llegó con una USB en la mano. Esto lo sacamos del sistema de la imprenta. Todo coincide con los documentos filtrados. Tenemos la prueba. Esa noche, Esteban, Laura y hasta doña Catalina se sentaron a planear cómo harían que Vanessa y Julián pagaran. No con venganza, con verdad, con pruebas y con algo más fuerte que el escándalo, dignidad, porque ya no se trataba de limpiar un nombre, se trataba de recuperar lo que les habían querido quitar. El ambiente en la casa había cambiado. No era que la tensión se hubiera ido por completo, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía algo distinto, como si todo el dolor vivido estuviera comenzando a acomodarse. Emiliano volvía a reír, no a carcajadas, pero sí con esas sonrisas que duran un poco más.
El personal de la casa trabajaba con más calma. Doña Catalina ya no imponía su presencia, solo se movía con discreción, observando, respetando. Y Esteban, él estaba distinto. Se le notaba en la forma en que miraba a Laura cuando pensaba que nadie lo veía, en el tono de voz, más suave, más claro, en el silencio cómodo que compartían por las noches sin tener que explicar nada. El día que recibieron la última copia de la evidencia contra Vanessa y Julián, Esteban se encerró unas horas en su estudio. Cuando salió, pidió hablar con Laura. Emiliano ya estaba dormido. Era de noche. Todo estaba en silencio. Ella lo encontró sentado en la sala, con una copa de vino sin tocar sobre la mesa. Vestía ropa sencilla, sin saco, sin postura, solo él, cansado pero decidido. Ella se sentó frente a él. ¿Todo bien?, preguntó. Él asintió, pero no con seguridad. Sí, pero hay algo que necesito decir, algo que me he guardado por miedo, y ya no quiero guardarlo más. Laura no respondió. Esperó, no con miedo, sino con calma. Esteban la miró directo. Cuando llegaste a mi vida, no lo noté, no te vi, no como debía. Estabas ahí, siempre haciendo tu trabajo, siempre cuidando al niño, pero yo estaba ciego, en mi mundo, en mis culpas, en mis pendientes. No fue hasta que te escuché decir la verdad allá arriba, en el altar, que entendí quién eras realmente. Laura bajó la mirada. Recordar ese día todavía le ponía la piel de gallina. Después de eso, me apoyaste sin pedir nada. Estuviste ahí para Emiliano, para mí, incluso cuando yo dudé de ti, incluso cuando fui injusto. Y aún así, te quedaste. Laura lo miró con los ojos húmedos. Me fui, Esteban. Me alejé. Y aún así regresaste. Eso vale más que cualquier promesa. Porque no volviste por comodidad ni por presión. Volviste por nosotros. Él se acercó un poco más. No la tocó, no la apuró. Solo la miró como quien está por tomar una decisión importante. Laura, tengo miedo. Miedo de volver a equivocarme. De meter a alguien en mi vida. En la vida de mi hijo. Miedo de fallar de nuevo. Pero tengo más miedo de no intentarlo contigo. Porque tú me haces sentir algo que no sentía desde que perdí a la madre de Emiliano. Y no se trata de llenar ese espacio. Se trata de construir algo nuevo. Laura tragó saliva. Se le notaba la emoción en la cara. Yo también tengo miedo. Mucho. Porque no tengo nada que ofrecerte más que lo que soy. Y lo que soy viene con historia. Con errores. Con cicatrices. No sé si puedo ser la pareja perfecta. Pero sí sé que nunca te mentiría. Que nunca te fallaría a propósito. Y que lo que siento por ti, ya no puedo callarlo. Esteban se le acercó un poco más. Ahora sí la tomó de la mano. Era la primera vez que lo hacía así, sin contexto, sin pretextos. ¿Y qué sientes por mí?, preguntó. Laura lo miró. Siento que si no estás, algo me falta. Siento que tu voz me calma, que tu hijo es mi refugio, que tu casa se volvió mi hogar, y que tú te me metiste al alma cuando menos lo esperaba. No hizo falta más. Esteban se inclinó y la besó. No fue un beso de novela, fue un beso sincero, lento, verdadero. El tipo de beso que no busca ser perfecto, sino honesto. Cuando se separaron, se quedaron en silencio, con la frente apoyada uno contra el otro. Laura cerró los ojos. Tenía tanto miedo de que esto no pasara, y yo de que sí pasara y no fuera real, respondió él. Se quedaron así varios minutos, sin hablar, solo sintiendo. Luego subieron, cada quien a su habitación, pero con la sensación de que algo se había sellado esa noche, algo que ya no se podía deshacer. Al día siguiente, Emiliano notó el cambio, no porque los viera besarse, sino por cómo se miraban, por cómo hablaban, por cómo ella se reía con más soltura, y él le tomaba la mano al pasar. En la hora del desayuno, mientras comían pan tostado con mermelada, el niño preguntó con esa naturalidad tan suya, ¿ustedes ya se quieren como novios? Laura y Esteban se miraron y soltaron la risa al mismo tiempo. Más o menos, dijo Esteban. ¿Y eso qué significa?, insistió Emiliano. Que nos estamos conociendo, pero que sí nos queremos mucho, respondió Laura con ternura. Entonces qué bueno, porque yo ya me había acostumbrado a que Laura fuera parte de todo. No quiero que se vuelva a ir. Esteban le revolvió el cabello. No se va a ir. Esa tarde, mientras revisaban los últimos detalles del informe que entregarían a las autoridades y a la prensa para limpiar el nombre de Esteban, Laura encontró una carpeta vieja. Era del papá de Esteban. Tenía fotos antiguas del rancho, documentos de propiedades, pero también algo que no esperaba. Una carta de puño y letra de Esteban, escrita cuando tenía unos 20 años. Papá,
A veces me cuesta decirte lo que siento, pero sé que un día voy a ser padre, y quiero que mi hijo me vea como yo te veo a ti, firme, pero justo, leal, honesto, y quiero que cuando encuentre a alguien que me quiera de verdad, no se parezca a mamá, ni a nadie que hayas aprobado. Quiero que sea mía, solo mía, porque amar para mí va a ser un acto de rebeldía. Laura leyó la carta en silencio. Cuando Esteban entró al cuarto y la vio con la hoja en la mano, se quedó quieto. ¿La encontraste?, preguntó. Sí, y ahora entiendo por qué me elegiste. ¿Te eliges tú también?, preguntó él. Laura sonrió. Sí, hoy sí. Se abrazaron, no como quienes se cuidan, sino como quienes se eligen. Y mientras el país entero seguía creyendo mentiras, mientras Vanessa y Julián celebraban en la oscuridad su supuesta victoria, en esa casa, en ese momento, nació la verdad. Una verdad simple, fuerte, que no se podía disfrazar. El amor ya estaba ahí. El lunes por la mañana, Esteban se puso una camisa blanca, sin corbata, sin saco, sin la apariencia rígida que solía usar para las juntas importantes. Esta vez no se trataba de negocios ni de cerrar un trato. Era algo más personal, más profundo. Estaba a punto de recuperar algo que casi le arrebatan. No solo su nombre o su reputación, lo que realmente importaba. Su dignidad, su verdad, su familia. Laura lo acompañaba. Vestía de forma sencilla, pero con firmeza. Su presencia no era decorativa. Estaba ahí porque también era parte de la historia, porque, aunque nadie se lo había pedido, se convirtió en una pieza clave de ese nuevo capítulo. Emiliano se quedó en casa con doña Catalina, quien ahora lo cuidaba con una atención distinta, ya no solo como abuela, sino como alguien que por fin entendía lo importante que era proteger, no controlar. A las 11 en punto, Esteban y Laura llegaron al edificio donde los medios de comunicación los esperaban. Habían convocado a una conferencia. La mayoría pensó que sería un intento desesperado por limpiar su imagen. Otros esperaban una disculpa. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar. La sala estaba llena. Cámaras, micrófonos, flashes. Esteban subió al pequeño escenario, saludó sin sonreír y tomó el micrófono. Gracias por venir. Sé que en los últimos días se ha dicho mucho sobre mí. Acusaciones, rumores, documentos filtrados que intentan señalarme como parte de algo que nunca he sido. Hoy no vengo a defenderme con palabras, vengo a mostrarles la verdad. Hizo una seña y una pantalla se encendió detrás de él. Se mostraron los documentos falsificados, luego las pruebas que demostraban que eran montajes, códigos duplicados, errores en fechas, firmas falsificadas. Después, aparecieron los registros de la imprenta, la declaración de la empleada que aceptó el encargo sin saber para quién era realmente, y finalmente, un video grabado por el Briones, donde se le veía confesando que Julián lo había obligado a participar en la creación de todo ese material. La sala se quedó en silencio. Esteban habló otra vez. Durante meses he sido víctima de una campaña para destruir mi nombre, mi empresa y mi familia. Y lo más bajo de todo fue involucrar a mi hijo. Hoy les demuestro con hechos quiénes están detrás. Se mostró en pantalla una grabación de una llamada filtrada. Era Vanessa, hablando con voz nerviosa. Daba instrucciones. Mencionaba montos. Decía con claridad, si él pierde la empresa, esa tipa también pierde todo. Así lo separo. Así se acaba. Cuando la voz de Vanessa quedó expuesta, los periodistas comenzaron a murmurar. Las manos levantadas para preguntar se multiplicaron, pero Esteban no dio espacio. Solo levantó la mano, respiró profundo y dijo, con esto cierro una etapa de ataques. Las autoridades ya están al tanto. Las denuncias están puestas. Ahora quiero concentrarme en lo que realmente importa. Mi hijo y las personas que han estado conmigo cuando más lo necesitaba. Se giró hacia Laura, que lo miraba desde el costado de la sala. Ella no lloró, pero los ojos le brillaban como si sí. No hacía falta nada más. Al salir del edificio, una nube de reporteros los rodeó. Las cámaras los seguían, los flashes los cegaban, pero ya no había miedo. Laura le tomó la mano, esta vez frente a todos, y Esteban no la soltó. Caminaron juntos, sin bajar la mirada. Horas más tarde, la noticia se volvió viral. Los medios rectificaron. Las redes se dividieron, como siempre, pero esta vez la mayoría apoyaba. Incluso personas que antes habían criticado, ahora aplaudían la valentía con la que se expuso todo. Vanessa desapareció de los reflectores. Se decía que había huido a otra ciudad. Julián, por su parte, fue localizado por las autoridades y detenido por falsificación, difamación y otros cargos.
La historia, finalmente, se había volteado. Esa noche en casa, la cena fue diferente. No había celebración con globos ni música, pero el ambiente era cálido. Emiliano comía su sopa con la tranquilidad de quien sabe que todo estará bien. Doña Catalina sirvió el postre y, por primera vez en mucho tiempo, todos compartieron la mesa sin tensiones. Cuando Emiliano se fue a dormir, Laura se quedó sola con Esteban en la sala. Él estaba recostado, con los ojos cerrados. «¿Y ahora qué viene?», preguntó ella, desde la otra esquina del sillón. Él abrió los ojos y la miró. «Viene la parte más difícil». «¿Cuál?». «Ser feliz». Laura sonrió. Se acercó lentamente y apoyó la cabeza en su hombro. «No me dejes hacerlo solo», le dijo él. «No pienso irme otra vez», respondió ella. Y así, sin más palabras, sin promesas exageradas, sin jurarse amor eterno, se entendieron. No necesitaban un altar, ni una fecha marcada, ni vestidos blancos. Lo que necesitaban ya lo tenían. Una verdad compartida, un cariño construido paso a paso y un futuro abierto para comenzar de nuevo.